Hace 5 siglos, el héroe legendario asestó un golpe final y demoledor al rey demonio, poniendo fin aparentemente a la larga era de oscuridad que había asolado la tierra. Tras la victoria, permaneció entre las ruinas con sus compañeros, agotado pero lleno de una sensación de logro. Aunque estaban sin magia, habló de un futuro en el que el ejército del rey demonio ya no existiría y una paz duradera permitiría por fin que todos vivieran sin miedo. Esa esperanza se hizo añicos en un abrir y cerrar de ojos cuando una hoja le atravesó el pecho por la espalda. Sus aliados observaron con horror paralizado cómo la sangre salpicaba el campo de batalla, y la repentina traición convirtió su triunfo en una pesadilla. Mientras se desplomaba, la maga pidió desesperadamente una poción de recuperación, pero la guerrera se dio cuenta de la sombría verdad: una herida de una espada demoníaca maldita significaba la muerte segura, independientemente de cualquier protección o magia curativa que poseyera. El rey demonio moribundo soltó una última carcajada burlona, mofándose del héroe para que pasara sus últimos momentos arrepintiéndose de la ingenuidad que le llevó a la ruina. Entonces, la oscuridad de la muerte se vio rota por una voz lejana y etérea que le instaba a despertar. Se encontró momentáneamente suspendido en un espacio oscuro, rodeado de figuras que parecían vigilar su transición. Se despertó sobresaltado por los gritos ásperos de un comandante, que le reprendía por dormir durante el servicio. Jadeando y agarrándose el pecho, el joven se quedó atónito al encontrarse vivo y respirando en un tiempo y lugar completamente distintos. Miró al hombre acorazado con ojos muy abiertos e incrédulos, luchando por reconciliar el recuerdo de su muerte con la realidad de su entorno actual. El comandante se limitó a burlarse, preguntándose por qué al chico le resultaba tan extraño el simple hecho de estar vivo. Después de que el comandante se diera la vuelta y se marchara, el joven permaneció con su grupo, con la mente acelerada tratando de dar sentido a los vívidos recuerdos de una vida pasada que se sentían más reales que el presente. Contempló el cielo, observando que, aunque su claridad interna aumentaba día a día, sus compañeros insistían en que solo había estado dormido una media hora, tiempo durante el cual las estrellas apenas habían cambiado de posición. Últimamente le han acosado sueños recurrentes, visiones de una leyenda transmitida por el reino durante 5 siglos. Es el relato del héroe y sus compañeros, una historia conocida por todos los niños, pero que para él resulta extrañamente personal. Según las crónicas, tras vencer al rey demonio, el héroe se casó con la gran sabia Lápiz y pasó sus años restantes en un retiro pacífico. Sentado a la sombra de un gran árbol, el joven reflexiona sobre cómo las historias siempre terminan ahí, en una felicidad silenciosa. Sin embargo, los sueños que tiene cuentan una historia mucho más lúgubre, una en la que el héroe encuentra un final trágico. Se mira las manos, preguntándose por qué sus padres le llamaron Renia con la esperanza de que creciera fuerte como aquel antiguo Salvador, solo para verse atormentado por tales premoniciones oscuras. La realidad de su vida dista mucho de las leyendas, especialmente tras el día en que cumplió 15 años y se presentó ante la estatua de la diosa Floria. Mientras otros recibían títulos grandiosos y habilidades poderosas, su propia tarjeta de estado mostraba un título hueco y una falta total de capacidades mágicas, dejándolo como un simple plebeyo en un mundo de guerreros dotados. Más allá de la seguridad de las murallas del reino, el mundo sigue siendo un lugar peligroso donde los monstruos merodean y la amenaza de la raza demoníaca es constante. Aunque las tierras interiores disfrutan de paz, la necesidad continua de aventureros para contener la marea de oscuridad es una realidad cruda para quienes viven en la frontera. Impulsado por el deseo de proteger a su familia a pesar de su falta de talento innato, eligió el camino del aventurero. Sabía que el trayecto sería difícil sin habilidades, pero las sonrisas de sus padres y su hermana le proporcionaron toda la motivación necesaria para empuñar una espada. Con una mirada de feroz determinación, se propone fortalecerse mediante el puro esfuerzo. Puede que no sea la figura legendaria de sus sueños, pero se niega a permitir que sus seres queridos sufran daño alguno, jurando superar sus limitaciones con garra y perseverancia. Siguen 3 años de duro trabajo que lo mantienen estancado en el rango más bajo, realizando tareas serviles como recolectar hierbas y cargar equipaje para otros. Justo cuando su esperanza empieza a flaquear, un aviso de reclutamiento capta su atención, prometiendo una oportunidad donde el rango y la experiencia no tienen importancia. De repente, un rugido ensordecedor resuena en el claro mientras una hoja masiva corta el aire con una precisión aterradora. La fuerza bruta del golpe aniquila a una bestia formidable en un solo movimiento fluido, enviando una onda de choque a través del bosque circundante. Atónito ante la demostración de poder puro, el joven aventurero observa cómo el comandante acorazado se burla de la falta de resistencia. La facilidad con la que un monstruo de alto nivel fue despachado sirve como un recordatorio humillante del vasto abismo que separa a un soldado común de la élite del reino. La paciencia del líder acorazado se agotó y agarró al joven por el cuello, con voz cargada de desprecio mientras le recordaba su baja condición. Dejó claro que el chico solo estaba allí porque había suplicado por la oportunidad, llamándolo una carga incompetente para su grupo de rango A. A pesar de la humillación, el chico reafirmó su determinación, sabiendo que soportar esa arrogancia era su único camino hacia la fuerza que tanto ansiaba. Reflexionó sobre cómo nadie más había respondido al anuncio de reclutamiento, dándose cuenta de que la difícil personalidad del líder era la única razón por la que había sido aceptado. Mientras se adentraban en los fríos pasillos de piedra de la fortaleza, una escalofriante sensación de inquietud lo invadió. La arquitectura le resultaba extrañamente familiar, aunque estaba seguro de que nunca antes había puesto un pie en ese lugar. Finalmente se detuvieron ante un par de puertas imponentes y siniestras adornadas con calaveras, que el líder identificó con codicia como la entrada al salón del trono del rey demonio. Alardeó de que recuperar la espada demoníaca de su interior finalmente lo elevaría al rango S. Con un pesado gemido de piedra, los enormes portales se abrieron para revelar un salón del trono desolado.
En el centro, una espada oscura y dentada descansaba sobre el asiento del poder, aparentemente esperando a un nuevo dueño. Mientras el guerrero reía triunfante y se adelantaba para reclamar su premio, el chico se quedó helado, con sus instintos gritándole que algo andaba terriblemente mal. Se dio cuenta demasiado tarde de que la habitación parecía una trampa cuidadosamente preparada. En el momento en que el líder extendió la mano, el trono y la espada se disolvieron en sombras, dejándolo atrapado en el aire. Su risa triunfante se extinguió en su garganta mientras la ilusión se desvanecía ante sus ojos. En su lugar, una monstruosa bestia de 3 cabezas se materializó con un rugido ensordecedor, su presencia irradiando una malicia que paralizó a todo el grupo. El rostro del líder palideció al reconocer a la criatura como un cerbero, un monstruo legendario de rango S. Antes de que alguien pudiera reaccionar, las pesadas puertas detrás de ellos se cerraron de golpe, cortando su única vía de escape. La maga soltó un grito desgarrador al darse cuenta de que ahora estaban atrapados en la oscuridad con el gruñente guardián. Ella insta al caballero a moverse más rápido mientras el grupo se retira de la amenaza inminente. Sin embargo, el hombre al que llaman no tiene intención de una huida limpia, volviéndose en cambio para ordenar al joven héroe que se quede atrás y mantenga la posición solo. Él puntúa su orden con un golpe violento, su bota blindada impactando en el pecho del chico y lanzándolo hacia atrás, directamente al camino de la bestia de 3 cabezas. Él observa con una sonrisa fría y burlona, declarando que incluso un peón inútil puede servir como alimento para el guardián. Con un golpe pesado, las enormes puertas se sellan, dejando al joven a su suerte. Él se queda solo para enfrentar la pesadilla, sus gritos desesperados de auxilio tragados por los rugidos atronadores del cerbero mientras éste se abalanza para reclamar a su presa. Él logra escabullirse hacia las sombras, descubriendo un pasaje estrecho donde el aire trae el aroma del mundo exterior. Al notar marcas extrañas en el suelo, se pregunta si este camino oculto podría ser su única oportunidad de supervivencia. Apenas tiene tiempo de procesar el descubrimiento antes de que el suelo ceda bajo sus pies. Con un grito de sobresalto, cae por un pozo vertical oscuro, las paredes pasando a su lado como un borrón. Él golpea el suelo con un estruendo doloroso al final de una larga escalera. Aturdido pero vivo, mira a su alrededor en el entorno desconocido, dándose cuenta de que ha sido depositado en una parte secreta y silenciosa de la fortaleza. La cámara se abre a un vasto espacio similar a una tumba tallado directamente en la roca viva. En su centro, un altar de piedra sostiene una figura solitaria, con una larga hoja clavada en el centro de la plataforma. Él se acerca al altar con pasos vacilantes, sus ojos posándose en una joven de belleza etérea que yace en un sueño profundo. La visión de la espada atravesando su pecho lo llena de una mezcla de asombro y horror, haciéndole preguntarse si es una víctima o una prisionera. Él se inclina más cerca, y la tenue luz revela los inconfundibles cuernos oscuros que se curvan desde su cabeza. La verdad le golpea al instante, la hermosa cautiva es un miembro de la raza demoníaca. Él observa con incredulidad cómo la hoja, antes firmemente clavada en el pecho de la joven, comienza a hundirse más, su acero frío siendo aparentemente absorbido por su propia carne. A medida que el arma desaparece, la joven se mueve, sus ojos parpadean al abrirse mientras emite un suave gemido. Él se tensa, su mente acelerada al darse cuenta de que el antiguo sello se ha roto y ella finalmente está despertando. Ella se incorpora, su mirada encontrándose con la de él con una inocencia desarmante que lo toma completamente desprevenido. Cuando ella pregunta suavemente si él es un humano, se encuentra tropezando con sus palabras, presentándose finalmente como Renia mientras intenta mantener la compostura ante un ser tan inesperado. Su rostro se ilumina con una emoción genuina ante su confirmación, su letargo anterior reemplazado por un súbito y enérgico estallido de alegría. Rápidamente se disculpa por su comportamiento poco refinado y, con una elegante reverencia, se presenta como Angelica Alker, expresando un deseo largamente guardado de conocer finalmente a alguien de la raza humana. La alegría dura poco, sin embargo, a medida que el peso de sus palabras se asienta, la revelación de que han pasado 5 siglos desde que fue puesta en estasis la deja con los ojos muy abiertos y temblando por la impresión. Mientras ella lidia con el tiempo perdido, él la observa de cerca, preguntándose si esta sobreviviente de la era del rey demonio guarda algún resentimiento hacia los suyos. Ella reflexiona en voz alta, teorizando que su padre podría haber usado el poder de la espada demoníaca para protegerla de los estragos de la guerra, tal vez incluso previendo su propia caída. Ella extiende una mano, su voz firme mientras explica que, a pesar de las atrocidades cometidas por las fuerzas del rey demonio, hay muchos de su especie que anhelan una coexistencia pacífica con la humanidad. Con una sonrisa esperanzada, pregunta si sería extraño que se hicieran amigos, una petición que lo deja sonrojado y tartamudeando. Admite que, aunque la situación es abrumadora, está dispuesto a aceptar su amistad si ella realmente no tiene malas intenciones. Su paz tentativa se hace añicos por una explosión violenta que sacude la cámara, lanzando polvo y escombros por doquier. De las sombras del corredor, una bestia gruñona de múltiples cabezas se lanza hacia adelante, su presencia una intrusión letal en el santuario. Él desenvaina su arma, su mirada endureciéndose mientras mira a la chica asustada detrás de él. Independientemente de su linaje, sabe que ella es inocente de la crueldad del mundo, y decide usar cada grama de su fuerza para defenderla de la amenaza que se aproxima. Él se mantiene firme ante la bestia gruñona, su resolución endureciéndose mientras protege a la princesa demonio. A pesar de su linaje, se niega a abandonarla a tal destino, jurando protegerla a cualquier precio. Mientras su determinación alcanza su punto máximo, una cascada de conocimiento y poder ancestral comienza a inundar su conciencia.
Una a una, habilidades y maestrías legendarias, desde autodefensa y magia heroica hasta los cenit absolutos de las artes elementales, físicas y marciales, se desbloquean en su interior, surgiendo a través de su propia alma. La transformación continúa mientras su propia identidad es reescrita por las leyes del mundo, otorgándole el título de El Valiente. A su lado, la princesa hace una mueca, sintiendo el cambio abrumador en el aire mientras la presencia del joven se convierte en algo mucho más formidable. Con la espada en su mano comenzando a irradiar una luz celestial cegadora, la niebla en su mente finalmente se despeja. Los recuerdos de su verdadero ser y de su vida pasada como Arknight regresan en un torrente repentino y violento, y finalmente comprende quién es en realidad. Enfrentando al monstruo de varias cabezas con una nueva autoridad, se prepara para atacar. Ya no es solo un vagabundo perdido, se yergue como el héroe legendario, Renya, listo para reclamar su destino. El polvo comienza a asentarse mientras la amenaza monstruosa es finalmente derrotada, dejando al joven de pie en medio de las secuelas de la batalla. A su lado, la princesa demonio observa la escena con incredulidad, con los ojos muy abiertos ante la repentina y abrumadora demostración de poder que acaba de presenciar. Él dirige su atención hacia ella, extendiendo una mano para asegurarse de que esté ilesa tras el caos. Ella tartamudea, con la voz temblorosa mientras intenta procesar lo que acaba de ocurrir, mientras él le pregunta con genuina preocupación si se encuentra bien. Empuñando su espada, siente una energía familiar y abrumadora recorriendo sus venas, el poder inconfundible del héroe. Reconoce para sí mismo que, en ese instante, ha reclamado verdaderamente el manto y la fuerza que una vez portó en una vida hace mucho tiempo olvidada. Ella lo observa con una mezcla de confusión y asombro, cuestionando la realidad de su situación y lo que implica su transformación. Él contempla su mano enguantada, sintiendo como el peso del destino se asienta sobre él mientras se pregunta si su alma ha regresado realmente a su estado anterior como protector del mundo. La conversación gira hacia lo imposible mientras él explica la naturaleza de su existencia a la escéptica princesa. Revela que fue un héroe que cayó hace 5 siglos, solo para renacer en esta nueva era. Al comparar sus recuerdos actuales con los de antes de su despertar, concluye que, de hecho, ha reencarnado, un concepto que la deja cuestionando las leyes mismas de la vida y la muerte. Mientras reflexiona sobre su próximo paso, el recuerdo de una aliada entusiasta cruza su mente, su gesto de confianza es un recordatorio del apoyo que alguna vez tuvo. Sabe que debe encontrar un camino a seguir en este tiempo desconocido, incluso cuando las sombras de su vida pasada comienzan a acechar con más fuerza que nunca. Una ola de melancolía lo invade al darse cuenta de que el mundo que conoció ha desaparecido hace mucho tiempo en la historia. Todos a los que alguna vez llamó amigos, familiares o camaradas se han ido, dejándolo como una reliquia solitaria de una era olvidada que intenta encontrar su lugar en el presente. La voz de ella lo saca de las profundidades de sus recuerdos, y él se disculpa rápidamente por su repentina distracción. Recuerda brevemente la batalla final donde subyugó al rey demonio y la vida tranquila que compartió con Lapis, luchando por reconciliar esas hazañas legendarias con su realidad actual. Menciona casualmente que su vida anterior terminó en un golpe mutuo contra el rey demonio, sin darse cuenta del peso devastador que sus palabras tienen para su compañera. La revelación que sigue lo deja helado, ella lo mira a los ojos y declara que es la hija del rey demonio, Greed Alker, el mismo hombre al que murió por derrotar. Solo puede mirarla en un silencio atónito, la ironía de su alianza se convierte de repente en una carga pesada y complicada. La comprensión de que está viajando con la hija de su mayor enemigo histórico lo deja buscando palabras que no llegan, mientras el pasado y el presente chocan violentamente. Él permanece en silencio mientras la princesa demonio inclina la cabeza en gratitud, con voz suave al agradecerle por haber puesto fin al frenesí de su padre. Ella continúa, con una expresión sombría pero decidida, explicando que aunque perder a la familia es doloroso, ser incapaz de evitar que caigan en la oscuridad es una carga mucho mayor. Le suplica que no cargue con el peso de estos eventos en su propio corazón. El joven héroe se queda momentáneamente sin palabras, conmovido por su abnegación, y ofrece un sincero agradecimiento mientras ella confirma que su deseo de amistad permanece firme a pesar de la sangre en sus manos. De repente, se le ocurre algo y le pide que espere un momento más, mencionando un lugar específico al que necesita ir antes de marcharse. Entran en una cámara lujosamente decorada, que ella identifica como sus aposentos personales, y comienza a buscar entre sus pertenencias un objeto específico de gran importancia. Con un pequeño grito de triunfo, saca una delicada caja de anillo, explicando que el tesoro que contiene es un recuerdo de su difunta madre. Revela que su madre era un alma gentil que, en marcado contraste con el rey demonio, albergaba un profundo deseo de paz y amistad entre su especie y la humanidad. Al escuchar esto, él se da cuenta de que la búsqueda del anillo fue impulsada por un profundo sentimiento de soledad. Reflexiona sobre la historia de su mundo, notando que incluso la muerte del anterior rey demonio hace 5 siglos no logró traer una paz duradera, pero al mirarla, comienza a creer que un futuro donde sus razas se den la mano finalmente podría estar a su alcance. Impulsado por esta nueva convicción, da un paso adelante y la toma firmemente por los hombros, declarando con feroz determinación que deben trabajar juntos para hacer realidad el sueño de armonía de su madre. Mientras sus ojos se encuentran en el espacio íntimo entre ellos, jura recorrer este camino a su lado, prometiendo que mientras estén juntos, podrán superar cualquier obstáculo. Él observa con asombro cómo los cuernos demoníacos en la cabeza de la maga desaparecen en el aire. Sobresaltado, la llama, con la voz cargada de preocupación al preguntarle si se encuentra bien. Debido a su repentina cercanía, ella se muestra visiblemente nerviosa, con el rostro encendido mientras se pregunta en voz alta si realmente estarán juntos así para siempre. Él solo puede ofrecer una confirmación vacilante y avergonzada, sorprendido por su repentina vulnerabilidad. En respuesta al momento compartido, ella extiende la mano y coloca un pequeño objeto en su palma, insistiendo en que se quede con el segundo anillo.
Él baja la mirada, sorprendido por el peso del regalo. Él baja la mirada hacia la sencilla alianza que descansa en su mano enguantada, viéndola como una manifestación física de su resolución compartida y del vínculo entre los que han sobrevivido. Con una expresión suave, le agradece sinceramente el detalle. Momentos después, se dispone a partir con la impetuosa guerrera, que insiste en que deje a un lado las formalidades y simplemente la llame por su nombre. Él acepta con una pequeña sonrisa, listo para la siguiente etapa de su viaje. Mientras se preparan para marchar, un chasquido de dedos resuena en la habitación y un complejo sello mágico empieza a brillar intensamente en el suelo, señalando su inminente partida. Mientras tanto, de vuelta en el gremio, el comandante acorazado descarga su puño en un ataque de rabia, gritando al personal sobre la inesperada aparición de monstruos de rango S. Brama que la falta de aviso le costó la vida a 2 de sus camaradas. Ante su arrebato, la joven recepcionista intenta mantener la compostura, explicando que la falta de información se debió a la ausencia total de supervivientes hasta su regreso. Le ofrece una compensación por la información que ha traído, con la esperanza de aplacar su furia. Mientras ella termina su explicación, él se mofa, mencionando al valiente que se quedó atrás para enfrentarse solo al cerbero de la muerte, asumiendo que el hombre ya ha muerto. Sus pensamientos se dirigen entonces al joven héroe que los había acompañado, preguntándose por su destino. Mientras contempla la pérdida, una voz familiar interrumpe de repente sus sombríos pensamientos. Se da la vuelta para encontrar al mismo hombre al que daba por muerto justo detrás de él, quien lanza un comentario mordaz sobre no dejarse matar tan fácilmente. Él entra en el salón del gremio con Ann a su lado, su presencia siendo un mudo reproche al hombre que lo creía muerto. Guran solo puede tartamudear con incredulidad, su rostro contorsionado por la sorpresa mientras exige saber cómo es posible que el chico siga respirando. Ignorando el arrebato del comandante, el joven héroe se acerca al mostrador y presenta una asombrosa variedad de materiales, garras, piel y colmillos de un cerbero de la muerte. La recepcionista se queda sin aliento, con los ojos muy abiertos ante tal botín de alto rango y el uso sin esfuerzo de la magia de almacenamiento por parte de alguien a quien consideraba un aventurero de bajo nivel. Debido a esta exhibición de riqueza, la sorpresa de Guran se convierte en una rabia amarga y defensiva. Él se burla, negándose a creer que un incompetente pudiera sobrevivir por su cuenta, y concluye que la misteriosa mujer que lo acompaña debe ser una poderosa maga que lo protegió durante el peligro. En respuesta al insulto, ella simplemente sonríe, con una expresión que irradia una confianza tranquila que pone nervioso al comandante. Ella lo corrige suavemente, declarando claramente que fue ella quien fue salvada por el héroe, Renia. El comandante estalla en una risa burlona, su voz retumbando en el salón mientras descarta la afirmación de ella como un chiste. Continúa menospreciando a ambos, su arrogancia impidiéndole notar el cambio en la atmósfera. Él permanece estoico ante la ráfaga de insultos personales, pero su mirada se afila cuando el comandante dirige su veneno hacia su compañera. Aunque puede soportar que lo llamen incompetente, declara con fría resolución que no perdonará ningún insulto dirigido a Ann, lo que provoca un desafío del enfurecido Guran. Momentos después, los dos se enfrentan en la plaza abierta, con el aire cargado por la anticipación de un duelo. Guran se alza imponente con su pesada espada, mientras que el joven se prepara con nada más que una simple espada de entrenamiento de madera. Con un rugido de desprecio, el hombre acorazado se lanza hacia adelante, con su capa ondeando tras él. Grita que no se contendrá, burlándose del chico por atreverse a enfrentarlo con un arma tan patética. Mientras la pesada hoja desciende, el joven se mueve con una gracia fluida que desafía las expectativas de su oponente. Desvía el golpe masivo con un movimiento casual de su espada de entrenamiento, dejando a Guran desconcertado mientras el chico reflexiona sobre la extraña inquietud que sintió durante su batalla con el cerbero. Se da cuenta de que su forma física actual aún no se ha aclimatado por completo al abrumador poder del héroe, que surge en su interior. Mientras el choque continúa, se pregunta si este duelo proporcionará la presión necesaria para finalmente adaptar su cuerpo a su verdadera fuerza. Él está demostrando un nivel de poder que deja a los espectadores incrédulos. Angélica, observando desde afuera, no puede evitar sentir una sensación de inquietud mientras la multitud susurra sobre su fuerza inesperada, cuestionando cómo un aventurero de bajo rango podría ser tan formidable. Aprovechando el momento para ayudar a su aliado, ella lanza una ráfaga de bolas de fuego hacia él. Guran observa con una sonrisa depredadora, complacido por la distracción, mientras el joven héroe se prepara para el calor mágico que se avecina. Con un movimiento rápido y decisivo, él atraviesa las llamas mágicas como si no fueran más que niebla. Su enfoque es absoluto, sus movimientos se vuelven más fluidos y precisos con cada segundo que pasa del enfrentamiento. La vista deja a la maga atónita, incapaz de comprender cómo una simple hoja de madera pudo disipar su magia con tanta facilidad. Mientras tanto, él se da cuenta de que su forma física se está aclimatando al poder del héroe a un ritmo increíble, superando con creces sus propias expectativas. A medida que el duelo se intensifica, los espectadores se dan cuenta de que él no solo se está defendiendo, sino que en realidad está haciendo retroceder al experimentado guerrero. Frustrado y humillado por la lucha, Guran gruñe, prometiendo dejar de contenerse mientras prepara un golpe devastador para terminar con la burla. Él brama una orden a su hoja, encendiéndola con un aura carmesí feroz que irradia un calor intenso. Con un rugido de «conviértete en cenizas», balancea su espada, desatando un torrente de fuego mágico destinado a incinerar a su oponente al instante. El corte de calor explosivo, resultante rasga el aire, una ola masiva de energía incineradora que consume todo a su paso, dejando el campo de entrenamiento chamuscado y oscurecido por el humo. Una sonrisa de suficiencia aparece en los labios del veterano mientras el polvo comienza a asentarse, seguro de su victoria.
Detrás de él, la multitud retrocede horrorizada, sorprendida por el exceso absoluto del ataque contra un compañero del gremio. Sin embargo, su triunfo es efímero cuando un destello de madera capta su atención a través del humo que se disipa. Su expresión cambia de la arrogancia al puro asombro al darse cuenta de que la batalla está lejos de terminar. Emergiendo de la explosión ileso, el joven héroe ha bloqueado el golpe masivo con su simple espada de entrenamiento. El impacto ha dejado a Guran paralizado por la incredulidad, su técnica definitiva contrarrestada por un simple trozo de madera sostenido por un chico al que antes despreciaba. Él ofrece unas palabras de gratitud al guerrero derrotado, reconociendo que la intensidad de su enfrentamiento permitió que sus propias habilidades latentes finalmente se asentaran en su forma física. El veterano, sin aliento y conmocionado, solo puede mirar con incredulidad mientras el joven al que antes despreciaba ahora se alza sobre él con una autoridad serena. Para mostrar su respeto, el joven héroe desenvaina una hoja que pulsa con una energía radiante y abrumadora, prometiendo revelar el verdadero alcance de su poder. El pánico se apodera del hombre caído, quien le suplica que se detenga mientras la mera presión del poder liberado comienza a distorsionar el aire mismo a su alrededor. Un pilar colosal de luz estalla desde el corazón de la ciudad, perforando los cielos como un saludo final y estruendoso a la conclusión de su batalla. La onda de choque se propaga por las calles, dejando a los habitantes maravillados ante la exhibición celestial que marca la partida de una fuerza más allá de su comprensión. Lejos del tumulto de la ciudad, una figura majestuosa permanece suspendida dentro de un cristal macizo y brillante en la cima de un imponente árbol milenario. Rodeada por los suyos, la mujer espera en un estado de gracia congelada, mientras el sello mágico que la ha contenido durante tanto tiempo comienza a vibrar con una nueva resonancia. De repente, la prisión cristalina se hace añicos en 1000 fragmentos brillantes cuando la magia ancestral del sello de hielo finalmente falla. Ella desciende entre los fragmentos que caen, su poder regresando a sus extremidades mientras el largo sueño llega a un fin abrupto y violento. Dejando de lado las preocupaciones de sus asustados asistentes, la dama recién despertada irradia una energía vibrante, con su mente ya fija en un objetivo distante. Con un gesto juguetón y una sonrisa decidida, se aleja de un salto, declarando que su reencuentro con aquel a quien buscan no puede esperar ni un momento más. El inmenso vacío dejado en la tierra se cernía ante ellos, un testimonio silencioso del poder desatado. El joven héroe contemplaba el abismo, su rostro marcado por el agotamiento y la incredulidad, mientras el comandante acorazado a su lado solo podía jadear, con su compostura destrozada. Mientras el polvo comenzaba a asentarse, una mano se extendió por el suelo estéril, señalando una presencia entre los restos. Él se giró bruscamente cuando una voz familiar pronunció su nombre, un movimiento repentino captando su atención desde la periferia. La elfa estaba allí, vibrante y muy viva, con una amplia sonrisa en su rostro mientras explicaba que había sentido su despertar y había corrido a su lado tan rápido como sus alas se lo permitieron. Él apenas podía creer lo que veía, tartamudeando en estado de shock ante su repentina reaparición. Su reencuentro fue interrumpido por otra llegada, cuando la mujer de cabello plateado que había estado a su lado lo llamó, atrayendo la atención sobresaltada de la elfa. Ella se acercó con una humilde disculpa por el caos que había causado, dejando al joven desconcertado por su repentino cambio de actitud, mientras la elfa sentía una energía oscura y familiar emanando de ella. Presintiendo el peligro, la elfa se lanzó hacia adelante con una advertencia, identificando a la mujer como un demonio, pero la dama de cabello plateado simplemente miró con una expresión de leve confusión. La tensión se rompió de una manera inesperada cuando la elfa de repente se tambaleó, su estómago rugiendo con fuerza mientras admitía estar completamente hambrienta. Él se dio cuenta entonces de que su dramática entrada había agotado el resto de su maná, un hecho confirmado por la mujer de cabello plateado, quien reveló que habían sido compañeras hace 5 siglos. Para calmar el hambre creciente, la mujer de cabello plateado se ofreció a preparar una comida, lo que llevó a la elfa a presumir de sus propias habilidades culinarias, aprendidas de su madre. Ella camina junto a sus compañeros mientras la elfa noble propone con entusiasmo un plan para reponer su mana agotado, cazar un dragón para comer filetes. La idea es recibida con una aprobación inmediata y hambrienta por parte del grupo, que ya imagina una comida abundante. Mientras viajan, la elfa se dirige al joven con una pregunta directa, inquiriendo si la mujer etérea que los acompaña es su esposa. La pregunta lo toma completamente desprevenido, y su rostro se deforma por la sorpresa ante la repentina suposición. Él agita las manos frenéticamente negándolo todo, tartamudeando que tal cosa es imposible, ya que en realidad se habían matado el uno al otro en su encuentro anterior. La elfa simplemente asiente, descartando su frenética explicación como si fuera una simple historia de portada para su verdadera relación. Al ver su angustia, ella expresa su preocupación de que su presencia lo haya incomodado o puesto a la defensiva. Él se apresura a tranquilizarla, sugiriendo que una comunicación abierta acabará por llevar a un mejor entendimiento entre ambos, a pesar de lo incómodo de la situación. Curiosa por la naturaleza actual de su antigua camarada, la elfa le pide que describa qué clase de persona es realmente la maga en esta nueva vida. Ella comienza a rememorar, recordando que en su vida pasada, la maga poseía un poder inigualable, destacándose como una figura verdadera excepcional incluso entre los elfos nobles, sin que nadie pudiera igualar su destreza mágica. Sus recuerdos pintan la imagen de una mujer que no solo era poderosa, sino también el corazón de su grupo, un alma brillante y amable que animaba a todos y velaba constantemente por el bienestar de sus amigos. La conversación se ve interrumpida bruscamente cuando un enorme dragón de tierra, un formidable monstruo de rango A, se alza ante ellos con un rugido amenazador. El grupo adopta de inmediato una postura de combate, reconociendo la llegada de la presa que buscaba. Dando un paso al frente, ella insiste en encargarse de la bestia por su cuenta, instando al joven a que se mantenga al margen.
Él acepta, decidido a terminar el encuentro rápido para que por fin puedan volver a casa a comer. Ella desenvaina su colosal espada con una facilidad experimentada, diciéndoles a sus compañeros que descansen mientras ella se encarga de la amenaza. La magnitud y la presencia del arma dejan al joven asombrado mientras ella se prepara para atacar. Ella se mueve con una velocidad que desafía la vista, un rastro borroso contra la pesada masa del dragón de tierra. Kenya observa desde un lado, conteniendo el aliento al darse cuenta de que había subestimado enormemente su agilidad. Decidida a terminar el encuentro rápidamente, prepara su espada, notando que sus habilidades siguen afiladas a pesar del paso de 5 siglos. Con un grito concentrado desperado, se prepara para dar un golpe decisivo. Manteniéndose firme sobre la tierra seca y agrietada, se enfrenta a la imponente bestia, su pequeña figura en marcado contraste con la escala monstruosa de la criatura. En un destello de precisión letal, el dragón es vencido, su forma masiva recortada contra la luz mientras ella completa su maniobra. El puro poder de la exhibición deja a Kenya aturdido, apenas pudo seguir el movimiento, preguntándose si tal hazaña se logró solo mediante magia. Sintiendo que el peligro ha pasado, ella sugiere casualmente que regrese. A medida que la adrenalina se desvanece, la escena cambia a una cabaña tranquila y aislada entre los árboles, donde el silencio solo se rompe por el suave movimiento de alguien que recupera el conocimiento. Abre los ojos y encuentra a Lápiz inclinada sobre él, con una expresión de suave alivio al confirmar que finalmente está despierto. Mirando alrededor del modesto interior, pregunta por su ubicación, solo para que Anne le explique que han llegado a su humilde morada en el bosque. Su confusión se profundiza cuando nota la presencia de Lápiz en la pequeña casa, lo que lleva a Anne a revelar con naturalidad la naturaleza demoníaca de la otra mujer. La revelación de que ella es la hija del rey demonio le provoca un sobresalto, especialmente cuando comienza a sentir un mana familiar y poderoso que emana de ella y que refleja al mismísimo señor oscuro. Ella se quedó a un lado mientras Kenya se interponía entre ambas, con las manos en alto en un gesto tranquilizador para calmar la tensión que emanaba de Lápiz. Él le aseguró a la mujer alterada que su anfitriona no tenía malas intenciones, preguntándole si estaba bajo algún tipo de coacción mental o control externo. La hostilidad desapareció tan rápido como había surgido, reemplazada por una cálida sonrisa hogareña mientras anunciaba que la comida estaría lista pronto. Kenya y la joven princesa demonio observaban desde la entrada, el repentino cambio de atmósfera dejándolos momentáneamente atónitos por su hospitalidad. Ella se vio sorprendida cuando él habló con una intensidad tranquila, expresando un deseo sincero de ayudarla en agradecimiento por la bondad que ella le había mostrado una vez. La simple declaración quedó en el aire, haciendo que se detuviera con sorpresa ante su lealtad inquebrantable. Él insistió, con la mirada fija mientras hacía la pregunta que le pesaba en la mente, ¿era ella realmente la responsable de su reencarnación en esta era? Su expresión se suavizó en una sombría confesión al recordar el momento de su partida, admitiendo que la idea de perderlo era insoportable. A pesar de la naturaleza prohibida del acto, ella había recurrido a una magia antigua para rescatar su alma del abismo de la muerte. El precio por tal milagro fue alto, dejándola incapaz de usar magia durante un siglo entero, tiempo que pasó vagando por el mundo como una mera observadora. Vio cómo el recuerdo de la Gran Guerra se desvanecía, mientras la división entre humanos y demonios seguía siendo una cicatriz sin sanar en toda la tierra. Para asegurar que su legado no fuera olvidado, ella había transformado los registros de sus luchas pasadas en leyendas, difundiéndolas por las tierras para mantener viva la esperanza de un héroe. Fue un acto egoísta, admitió, nacido de la certeza de que solo él podía cambiar el rumbo de la historia. Escuchó con atención, asimilando el peso de sus palabras al darse cuenta de que, para que este mundo encontrara verdaderamente la paz, la presencia de un héroe no era solo una historia, sino una necesidad. Sin embargo, él replicó con una verdad sombría, afirmando que un héroe solo nunca sería suficiente para cruzar el abismo entre sus pueblos. Lápiz lo observaba, sobresaltada por la determinación en su voz mientras él desafiaba el fundamento mismo de la leyenda que ella había construido. Mirando hacia atrás, a los siglos de conflicto, recordó las alianzas hechas con aquellos demonios que buscaban una coexistencia pacífica, pero a pesar de sus esfuerzos compartidos, ese sueño había permanecido fuera de su alcance. Apretó el puño, con el recuerdo de un mundo que podría haber sido alimentando una nueva y silenciosa determinación. Él escucha mientras Lápiz tararea mientras prepara la comida, con sus pensamientos puestos en la princesa. Ella comenta que, a pesar de ser la hija del rey demonio, la joven busca una amistad genuina con la humanidad y se esfuerza por cerrar la brecha entre sus pueblos. Al oír esto, él expresa una nueva esperanza, creyendo que con su ayuda, un mundo pacífico donde humanos y demonios coexistan está finalmente al alcance. La princesa, al escuchar sus sinceras palabras, se muestra visiblemente conmovida por su fe inquebrantable en ella. El momento de reflexión se interrumpe cuando Lápiz anuncia que la cena está lista. Tanto él como la princesa responden rápidamente, ansiosos por sentarse a la mesa. Son recibidos por un festín de varios platos que se ven absolutamente deliciosos. Él queda asombrado por la variedad y le pregunta a la princesa si realmente fue ella quien preparó tan increíble banquete. Ella confirma con orgullo que puso todo su corazón en cada plato, animándolos a comer cuanto quieran. Al dar los primeros bocados, el esfuerzo que dedicó a la comida se hace evidente de inmediato. La propia princesa parece abrumada por los sabores, con los ojos muy abiertos por una mezcla de sorpresa y deleite al probar los resultados de su propio trabajo culinario. Él no puede evitar elogiarla, declarando que cada plato es fantástico y realmente delicioso. Su cumplido sincero provoca un rubor de felicidad en el rostro de ella mientras continúan cenando juntos. Durante la charla, él se dirige a Lápiz con una duda pendiente, preguntándole por qué decidió sellarse durante tanto tiempo.
Ella aparta la mirada, con las mejillas sonrojadas, y admite suavemente que un mundo sin él era simplemente demasiado solitario para soportarlo. Mientras él permanece ajeno al peso de esa confesión, la princesa resopla frustrada, regañándolo por su total falta de tacto con el corazón de una dama. Él solo puede mirarla confundido, sin entender que hizo mal. Lápiz observa a ambos con una sonrisa cómplice, comentando lo unidos que se han vuelto. En medio del ambiente relajado, la princesa se dirige a la maga, preguntándole tímidamente si puede llamarla por su nombre, Angélica. Ella irradiaba gratitud, agradeciendo a su anfitriona por la increíble comida que acababan de compartir. Lápiz aceptó el elogio con una sonrisa amable, asegurándole a su invitada que era un placer recibirla. A pesar del ambiente cálido, la joven guerrera sentía una culpa persistente, inclinando la cabeza mientras se disculpaba por su rudeza anterior. Lápiz rápidamente descartó la preocupación, insistiendo en que no era nada. Al observar la sincera demostración de la joven, el ser ancestral sintió una oleada de afecto, deseando haber encontrado un alma tan bondadosa 5 siglos antes. Ella señaló que, con sus aliados actuales, incluida la maga Angélica, sus objetivos finalmente podrían estar a su alcance. Kenia le devolvió la mirada, confirmando con una intensidad silenciosa que hablaba en serio en cada palabra de su promesa anterior. Él le extendió la mano, declarándola una camarada vital e invitándola formalmente a unirse a su búsqueda de justicia, buscando saldar las cuentas pendientes de hace 500 años. La sugerencia fue recibida con la aprobación inmediata y entusiasta de la joven princesa, mientras Lápiz se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos por una mezcla de asombro y emoción profunda. Abrumada por el gesto, ofreció su más sincero agradecimiento, reflexionando sobre cómo su fracaso en el pasado distante había sido el catalizador de su camino actual. En respuesta a su invitación, ella extendió la mano, presentando un anillo sencillo sostenido delicadamente en su palma como muestra de su compromiso. La vista de la joya hizo que la princesa vacilara, cuestionando si era correcto aceptar una reliquia tan preciosa de la madre de Lápiz. Lápiz simplemente sonrió, explicando que el regalo servía como símbolo de sus ideales compartidos. Ella lo miró con una nueva resolución, expresando su alegría genuina de que él hubiera pedido su fuerza para ayudarlo en las batallas por venir. Ella observó mientras la maga proponía una solución práctica, sugiriendo crear un duplicado mágico de la reliquia para que la original permaneciera a salvo. La demonio asintió, suavizando su mirada al reconocer la sabiduría del plan. Al dirigir su atención al joven héroe, compartió un momento de silencioso entendimiento, reafirmando su resolución mientras el grupo consolidaba su vínculo. Con el ánimo por las nubes, los compañeros unieron sus manos en un pacto, jurando comenzar su travesía al día siguiente ayudando a quienes se encontraban cerca. A la mañana siguiente, ya se encontraban en plena misión de rango E, enfrentándose a un enorme y ondulante limo gigante. La princesa cargó con un entusiasmo contagioso, mientras su compañera desenvainaba su espada, lista para atacar. Su coordinación fue impecable, mientras la criatura quedaba repentinamente envuelta en hielo, el joven observaba desde un lado, impresionado por cómo ambas mujeres complementaban a la perfección sus habilidades. Mientras continuaban el viaje, él se sumió en sus pensamientos, admitiendo lo difícil del camino y deseando en secreto la presencia de un viejo amigo. A lo lejos, el rítmico traqueteo de unas ruedas anunció la llegada de un vehículo. Sus reflexiones se cortaron en seco cuando un ornamentado carruaje real se detuvo justo frente a él, tomándolo completamente por sorpresa con su repentina aparición. Atónito, vio cómo la puerta comenzaba a abrirse, y la sospecha de quién podría estar dentro hizo que sus ojos se abrieran de par en par por la incredulidad. Dentro de la cabina, la noble reflexionaba sobre el peso de los acontecimientos recientes, considerando lo improbable de que el surgimiento de un héroe y el despertar de un gran sabio coincidieran con los rumores de un nuevo rey demonio. Cuando la puerta finalmente se abrió, la sorpresa del joven se tornó en una confusión frenética al exigir una explicación sobre la impactante afirmación respecto a un nuevo soberano del reino demoníaco. Kenia entra en una habitación y se queda atónito al ver un rostro familiar. Teresa, jadea. Ella le devuelve la mirada, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, llamándolo, hermano mayor. El reencuentro está lejos de ser pacífico. Ella comienza a regañarlo de inmediato, con el rostro encendido de ira mientras le recuerda que se fue para ser un aventurero y no envió ni una sola carta en 3 largos años. Él solo puede ofrecer una disculpa tímida, dándose cuenta del peso de la preocupación que le causó. Su ira se transforma rápidamente en alivio. Limpiándose una lágrima, admite que, a pesar de su frustración, simplemente se alegra de verlo vivo. Él la observa, con su expresión suavizándose ante su vulnerabilidad. Él le ofrece una sincera disculpa por el dolor que le causó. Mientras están juntos, ella siente algo fundamentalmente diferente en él, su presencia se siente más intensa, como si estuviera rebosante de un poder que no poseía hace 3 años. Luego revela el motivo de su presencia, explicando que ha ascendido al rango de vicecapitana de los Caballeros Reales. De pie ante una fila de soldados con armadura, le pregunta por qué está allí, mientras él mira asombrado su nuevo estatus. La conversación cambia a asuntos graves relacionados con el reino. Ella explica que una de las 2 espadas sagradas, Arklik, desapareció misteriosamente del castillo real, coincidiendo con las leyendas del regreso de un héroe después de 5 siglos. Debido a estos eventos, la enviaron a investigar informes sobre un aventurero llamado Renia que fue visto empuñando una espada dorada. Admite que no quería creer que fuera él, pero las pruebas se acumulaban. De repente, el aire es cortado por una fuerza oscura y malévola. Un proyectil sombrío sale disparado hacia ella, atrapándola completamente desprevenida mientras se da cuenta de que bajó la guardia. Antes de que el golpe pueda impactar, él se mueve con una velocidad cegadora. Poniéndose frente a ella, desvía sin esfuerzo la energía oscura con un solo movimiento poderoso, con los ojos fijos en la fuente de la amenaza. Ella mira a su espalda, dándose cuenta de algo.
Los recuerdos de su increíble fuerza no eran solo sueños, su hermano realmente se ha convertido en alguien extraordinario. Hace años, una Teresa de 5 años corría por el denso bosque, con el corazón apesadumbrado por un fugaz rencor infantil mientras declaraba su indiferencia hacia su madre. Sus pasos se ralentizaron cuando los senderos familiares desaparecieron, reemplazados por una maleza extraña que no reconocía de sus juegos habituales. Se detuvo, con los ojos muy abiertos por la creciente comprensión de su aislamiento mientras susurraba una pregunta a los árboles silenciosos. El silencio fue roto por la pesada pisada de un oso rojo, su forma masiva cerniéndose sobre ella desde las sombras del bosque. Mientras la bestia de rango B lanzaba un rugido ensordecedor, ella se quedó helada, con su mente procesando el aterrador conocimiento de que tal criatura nunca debería estar tan cerca de la seguridad del pueblo. Justo cuando el monstruo se preparaba para atacar, su hermano saltó a la refriega, posicionando su pequeño cuerpo como un escudo entre ella y una muerte segura. Él apretó los dientes contra el miedo, su mano moviéndose con un instinto repentino y desesperado por defender lo que más quería. A pesar del dolor visible grabado en su rostro y de la herida que ya había sufrido, él inmediatamente dirigió su preocupación hacia ella, asegurándose de que estuviera a salvo. El chico se mantuvo firme, su presencia sintiéndose completamente diferente para su hermana mientras le advertía a la bestia que se alejara. En un destello cegador de luz dorada, él se convirtió en el héroe de sus sueños, aunque el recuerdo de su increíble hazaña se desvanecería de su mente tan pronto como pasara el peligro. Él observa en silencio mientras su amiga de infancia finalmente se da cuenta de la verdad. Ella baja la mirada, con la voz temblorosa al admitir que siempre sospechó que él era el verdadero héroe. Debido a su historia compartida, ella le ofrece una disculpa entre lágrimas por su larga ausencia y por el estado en el que él la encontró, sintiéndose indigna de su mirada. En respuesta, el joven intenta encontrar las palabras adecuadas, tartamudeando que no estaba guardando secretos intencionalmente, sino que la naturaleza de su poder es una historia complicada que él mismo aún no comprende del todo. Su momento privado es interrumpido por la llegada de una figura real, cuya presencia hace que la caballero se incline en una disculpa frenética. La recién llegada, una mujer de elegancia impactante, habla de la legendaria hoja dorada con un aire de certeza. Ella da un paso adelante, con la mirada fija en él con una convicción inquebrantable, declarando que la manifestación de la espada sagrada dorada no deja lugar a dudas sobre su identidad. Identificándose como la princesa Charlotte del reino de Foselia, extiende una invitación formal del propio rey, solicitando su presencia en el castillo real. El peso de la petición lo deja momentáneamente sin palabras. Para aliviar la tensión, aclara que la invitación se extiende a todo su grupo, prometiendo un gran banquete para celebrar el surgimiento de un nuevo salvador. Mientras la oferta queda en el aire, la princesa demonio considera las implicaciones para su grupo, con una expresión nublada por la cautela mientras sopesa los riesgos de entrar en la capital humana. El espadachín, sintiendo la gravedad de la situación, expresa su gratitud pero insiste en consultar con sus amigos antes de tomar una decisión tan monumental. Comprendiendo su lealtad, la princesa y la caballero le aseguran que las puertas del reino permanecerán abiertas, esperando a que estén listos para asumir sus nuevos roles. Ella se sitúa frente al grupo, su presencia exigiendo atención mientras Kenia y Ian intercambian miradas confusas. Anne, con el ceño fruncido, exige saber el tema de su conversación en voz baja, mientras los ojos de Kenia se agrandan ante la mención de lápiz. Dirigiendo su mirada hacia la impetuosa joven de la coleta alta, la princesa cuestiona si ella podría ser la figura legendaria que buscan. La revelación de que Anne podría ser la gran sabia deja tanto al joven como a la guerrera de orejas puntiagudas en un estado de silencio atónito. Para respaldar su afirmación, señala el asombroso parecido entre la joven y un retrato histórico que se encuentra en el castillo real. La semejanza es innegable, sugiriendo un linaje o un destino mucho mayor de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Sintiendo el peso de la situación, la guerrera pide confirmación de la identidad de la noble. Con un gesto elegante, la visitante se presenta formalmente como Charlotte, confirmando su estatus como realeza del reino de Foselia. Luego relata la antigua leyenda transmitida de generación en generación, que habla de una gran sabia que había caído en un profundo sueño mágico. La princesa cree que este despertar tan esperado finalmente ha ocurrido en su presencia. Conectando los hilos del destino, reflexiona que el surgimiento simultáneo de un nuevo héroe y el regreso de la sabia no puede ser mera coincidencia. Su expresión se vuelve grave al mencionar los inquietantes rumores de un nuevo rey demonio surgiendo en las sombras. Este último comentario hace que el joven retroceda, con un repentino destello de alarma cruzando su rostro. La mención de un soberano demoníaco claramente toca una fibra de profunda preocupación en su interior. Exige una aclaración, su voz elevándose con una intensidad que sobresalta a la princesa. La idea de un nuevo rey demonio parece pesar mucho en su mente, provocando una necesidad súbita y urgente de más información. Mientras procesa la noticia, considera el creciente caos en toda la tierra, donde los monstruos se vuelven cada vez más violentos. La profanación del templo del dios maligno parece ser el catalizador de este aumento de la actividad demoníaca, un hecho que incluso los caballeros reales están luchando por contener. Reconociendo la gravedad de la amenaza, da un paso adelante y ofrece la ayuda de su grupo al atribulado reino. La princesa admite que sus recursos están al límite, lo que convierte su inesperada propuesta en un rayo de esperanza en tiempos inciertos. Él reflexiona sobre el peso de la noticia de un nuevo rey demonio, mientras sus pensamientos se desvían hacia Sofía y cuánto se necesitaría su presencia en tiempos tan inciertos. La princesa revela entonces una verdad asombrosa. Lady Sofía se encuentra actualmente en un sueño profundo dentro de la gran catedral de la nación de la Santa Iglesia, reflejando el estado legendario del gran sabio. Atónito por la revelación, pide confirmación de que ella sigue con vida, mientras Anne se da cuenta de repente de que Angélica había estado guardando esta información vital en secreto
para el resto del grupo. La frustración de Anne estalla al lamentar la oportunidad perdida de pasar tiempo a solas con él, sintiendo que la previsión de Angélica siempre se le adelanta. Ella se queja de la lista cada vez mayor de rivales por su atención, dejándolo a él simplemente suspirando de exasperación ante el creciente drama interpersonal dentro del grupo. Volviendo al tema que los ocupa, solicita la ubicación específica de la catedral, una petición que la princesa accede a conceder con gusto para ayudarlos en su camino. Luego pide un breve retraso, prometiendo que todo el grupo se presentará en el castillo una vez que se hayan reunido con éxito con su compañera ausente. Poco después, el grupo llega a la capital santa, donde el aire mismo parece vibrar con una energía sagrada y tranquila que la diferencia de cualquier otra ciudad. La ciudad se extiende ante ellos, un bastión de orden y fe caracterizado por sus calles limpias e imponente arquitectura de piedra. Preocupado por su compañera, le pregunta a Anne si la atmósfera sagrada de la ciudad afecta su naturaleza demónica, pero ella le asegura que no siente ninguna molestia. Él camina junto a sus compañeras mientras la princesa Charlotte ofrece un cálido respaldo al carácter de Angélica, expresando su total confianza en la bondad y confiabilidad de la maga. Mientras continúan por la bulliciosa ciudad, sus ojos se ven atraídos por un monumento imponente en el centro de la plaza, una gran estatua de Sofía, que se alza como un faro de esperanza para los ciudadanos. Al observar a los habitantes reunidos en oración, Anne comenta sobre la increíble profundidad de su devoción, señalando cómo Sofía se convirtió en una figura de admiración venerada tras la lucha climática contra el rey demonio. El grupo pronto llega a su destino, deteniéndose ante la imponente fachada de la gran catedral que Charlotte había descrito como su objetivo. Al entrar en el vasto y sagrado interior, el joven héroe reconoce que la influencia de la princesa les permitió entrar sin demora, y su mirada se clava de inmediato en un ataúd transparente que descansa al fondo del salón. Una súbita sacudida de comprensión lo golpea al acercarse, y se le corta la respiración al ver lo que yace dentro del cristal. Allí, descansando en un sueño pacífico y eterno, se encuentra la mismísima Sofía, con su presencia finalmente confirmada ante sus propios ojos. Él se detiene ante el ataúd transparente, con los ojos muy abiertos por la incredulidad mientras contempla a la figura durmiente. Se pregunta si esta mujer, que parece mucho más madura que la niña que una vez conoció, podría ser realmente la santa que buscaba. A su lado, la princesa y la guerrera confirman sus sospechas. Anne comenta cuánto ha crecido Sofía, destacando su impactante belleza, mientras que Charlotte simplemente asiente con solemne acuerdo, reconociendo el paso del tiempo que ha cambiado a su amiga. Él vuelve su mirada hacia el sello, con una expresión que se endurece por la resolución. Anne lo anima, recordándole que su espada, Arklicht, posee el poder único necesario para destrozar la barrera mágica que mantiene a la santa en su largo letargo. Respirando profundamente, él aprieta el puño de su espada. Extiende la mano hacia los brillantes patrones geométricos del sello, con el aire zumbando de energía latente a medida que su mano se acerca al límite. Con un movimiento rápido y decisivo, desenvaina la hoja, susurrando una suave disculpa a la mujer dormida por los largos años que pasó aislada mientras él estaba fuera. En el momento en que el acero conecta con la barrera, estalla un resplandor cegador que llena la cámara con una luz blanca y pura que disuelve la antigua magia en polvo brillante. A medida que la luz se desvanece, la mujer dentro del ataúd se agita. Sus largas pestañas revolotean antes de que sus ojos se abran lentamente para revelar una mirada llena de confusión aturdida y las primeras chispas de conciencia que regresa. Ella se concentra en el joven que está frente a ella, su voz es apenas un susurro mientras pronuncia su nombre. Él le ofrece una sonrisa cálida y gentil, diciéndole simplemente que finalmente ha regresado a casa, una declaración que trae lágrimas de alivio abrumador a sus ojos. Abrumada por la emoción, ella se lanza hacia adelante, rodeándolo con sus brazos en un abrazo desesperado. La rapidez de su movimiento y su falta de vestimenta toman a los demás desprevenidos, sus rostros se sonrojan al presenciar la cruda intensidad del reencuentro. Ella se aferra a él con una fuerza sorprendente, su agarre es tan fuerte que le arranca un grito de dolor. Detrás de ellos, sus compañeros observan la escena con una mezcla de asombro e incomodidad, dándose cuenta de la profundidad del vínculo que están presenciando. Ella se aferra a él con una fuerza tan abrumadora que las habilidades defensivas de él no se activan, dejándolo sin aliento. Al darse cuenta de la fuerza involuntaria de su abrazo, se retira rápidamente, ofreciendo una disculpa nerviosa y llorosa por su falta de moderación. Son observados desde la distancia por Lapis y Anne, quienes ven la demostración emocional con sentimientos encontrados. Lapis nota que la santa despertó incluso antes que ella, mientras que Anne observa que el enfoque singular de Sofía en Kenia solo se ha intensificado durante su largo sueño, un cambio radical respecto a la mujer que conoció. Su reencuentro sigue siendo intenso mientras él intenta calmar su energía frenética, aunque el puro poder que ella irradia deja a Anne en un estado de total incredulidad. Sofía, abrumada por la realidad de su presencia, no puede hacer más que inclinar la cabeza y seguir disculpándose por su arrebato. Él nota cuánto ha cambiado, comentando que realmente ha madurado hasta convertirse en una adulta digna de su título sagrado. Ella explica que después de que el rey demonio fue derrotado, se dedicó a un entrenamiento riguroso y finalmente alcanzó el rango de gran santa, usando su nuevo poder para sellarse hasta el momento de su regreso prometido. Encuentran un breve momento de paz en la compañía del otro, con ella radiante por la alegría de su encuentro. Él corresponde a la calidez, expresando su propio alivio y felicidad de que finalmente se hayan reunido después de tanto tiempo. Esta tranquilidad se rompe cuando Sestina siente un cambio repentino y brusco en el maná que los rodea. La expresión cálida de Sofía desaparece instantáneamente, reemplazada por una mirada fría y asesina al sentir la presencia demoníaca cerca y prepararse para actuar. Ella ataca sin dudarlo, lanzándose hacia adelante con una velocidad que desafía la vista.
Él grita para que se detenga, pero el enfoque de ella está bloqueado por completo en la chica demonio, su intención clara mientras acorta la distancia en un estallido de movimiento. Su repentino arrebato libera una onda de choque de poder sagrado que lo empuja hacia atrás, dejándolo luchando por comprender la súbita violencia. Ella exige que se aparte, con los ojos ardiendo de furia justiciera mientras señala directamente a Sestina, identificándola como el rey demonio. Él intenta razonar con ella, insistiendo en que hay una justificación para la presencia del demonio, pero ella se mantiene firme. Declara que sus ojos no pueden ser engañados, independientemente de la forma que haya tomado el rey demonio, y se niega a bajar la guardia. Ella concluye que él debe estar bajo algún tipo de manipulación mental, y su sospecha se endurece mientras analiza la situación. Con una resolución sombría, se prepara para eliminar la amenaza, creyendo que es la única forma de salvar a su amigo del control del demonio. Ella escucha mientras Anne se le acerca con una expresión de simpatía. Anne admite que inicialmente compartía las sospechas de la santa, pero su perspectiva ha cambiado a lo largo de su viaje compartido. La enérgica chica continúa su súplica, señalándose a sí misma mientras cuestiona si Sofía realmente cree que una gran sabia de su calibre podría ser tan fácilmente manipulada o poseída por la influencia demoníaca. Ante esta lógica, la santa cierra los ojos en profunda contemplación. Finalmente cede, eligiendo confiar en las palabras de sus compañeros por el momento, aunque una sombra de duda permanece en su corazón. Su mirada se dirige entonces hacia la princesa demonio que está cerca. A pesar de su concesión al grupo, confiesa que todavía le resulta imposible depositar confianza personal alguna en la hija del rey demonio. La princesa demonio recibe esta fría confesión con una expresión resuelta. Acepta la desconfianza de la santa sin protestar, reconociendo que las atrocidades cometidas por su padre son, de hecho, imperdonables y una carga que ella debe llevar. Mientras un pesado silencio cae entre las dos mujeres, Anne aplaude bruscamente para romper la tensión. La santa observa cómo el grupo se prepara para dejar atrás el conflicto inmediato y centrarse en el camino que tienen por delante. El joven héroe da un paso adelante para mediar, sugiriendo que dejen de lado sus diferencias por el momento. Reconoce que su camino compartido requiere una tregua temporal si quieren tener éxito en su misión. Él continúa recordándoles la sombra que se cierne sobre el mundo. Con el nacimiento potencial de un nuevo rey demonio, su misión original se ha vuelto más crítica que nunca, y no pueden permitirse conflictos internos. Con un gesto de bienvenida, extiende una invitación a la santa. Le pide directamente que se una a su causa y viaje junto a ellos, enfatizando cuánto valora su ayuda en las pruebas que vendrán. Una sonrisa suave y genuina finalmente toca sus labios mientras lo mira. Ella acepta sin dudarlo, revelando que la razón misma de haber entrado en su largo sueño fue la esperanza de reunirse algún día con él y estar a su lado una vez más. Ella se mantiene con el puño cerrado, sus ojos brillando con una determinación feroz mientras declara su compromiso absoluto de impedir el surgimiento de un nuevo rey demonio, un voto que resuena con el peso de su deber. Al notar un cambio en su presencia, el joven señala que ella parece haberse vuelto notablemente fuerte, aunque observa que este poder se siente más como una destreza física bruta que como el maná mágico que esperaba de una santa. Este cumplido inesperado hace que un profundo rubor carmesí suba a sus mejillas, y su expresión se suaviza en una timidez sorprendida. Su mente regresa al momento en que él la protegió, un recuerdo de protección que claramente todavía tiene un peso significativo en su corazón. Ella se encuentra con una rápida desestimación mientras el guerrero insiste en que no debería haber tenido que morir y que el resultado fue responsabilidad suya, mientras ella sigue convencida de que una mayor fuerza por su parte habría cambiado su destino. Ella comienza a explicar el origen de su nuevo vigor, relatando cómo un encuentro casual con cierto artista marcial la llevó por un camino de disciplina rigurosa para superar sus debilidades percibidas. El entrenamiento que ella soportó fue agotador más allá de las palabras, con miles de repeticiones de golpes y patadas que llevaron su cuerpo al límite absoluto. Mientras ella continúa contando sus repeticiones incluso ahora, llegando a los cientos, él solo puede mirar con incredulidad, sintiendo un ligero dolor de cabeza al preguntarse qué tipo de persona habría sometido a una santa a semejante prueba. Su conteo es interrumpido por un anuncio repentino que resuena en el gran salón, proclamando a todos los presentes que la santa finalmente ha despertado. Ella es abordada por un hombre anciano con ornamentadas vestiduras clericales que se presenta como Johann, el arzobispo de la iglesia, y expresa su profundo honor al conocerla finalmente. El grupo se encuentra en el gran salón de la catedral cuando, de repente, un temblor masivo sacude toda la estructura, y el sonido del movimiento de las piedras reverbera en el aire. Él y los demás se sobresaltan por el repentino impacto, con sus rostros reflejando confusión y alarma mientras exigen una explicación por la violenta perturbación. El arzobispo revela una sombría verdad: un poderoso demonio, conocido como vampiro, ha estado sellado bajo sus pies durante generaciones, y han llegado demasiado tarde para evitar su agitación. El joven héroe apenas puede creer lo que oye. La mención de un demonio le produce un escalofrío mientras repite la palabra con incredulidad, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Johann aclara que el reciente temblor fue el resultado directo del despertar del vampiro, mientras Anne observa, con su expresión ensombrecida por el peso de la amenaza. Kenia cuestiona por qué tal monstruo fue sellado en este lugar sagrado en primer lugar, buscando respuestas mientras la santa escucha en silencio la revelación que se desarrolla. El arzobispo relata la historia, explicando que en el caos que siguió a la caída del rey demonio,
este vampiro descendió sobre sus tierras y causó estragos. Describe cómo sus ancestros lucharon para repeler a la bestia, pero sin el poder de la santa para guiarlos, fueron incapaces de derrotarla definitivamente. Sin otra opción, los antiguos sacerdotes combinaron sus fuerzas para confinar al vampiro dentro de los cimientos de la catedral, sellándolo lejos del mundo. Kenia asimila la gravedad de la situación, con su mente trabajando a toda velocidad mientras el arzobispo ofrece una humilde disculpa por el secretismo de sus acciones y por actuar por su cuenta. Él escucha mientras la santa asume la carga sobre sí misma, con la voz cargada de arrepentimiento al insistir en que el fracaso al contener la amenaza fue solo suyo. Mientras ella se lamenta por sus decisiones pasadas, su compañera intenta aliviar la tensión, afirmando con confianza que un solo vampiro no será rival para su fuerza combinada. Sin embargo, su confianza flaquea instantáneamente al conocer la verdadera magnitud de la amenaza. 20 vampiros fueron sellados, no solo uno. La gran cantidad de enemigos poderosos hace que la tarea por delante parezca mucho más desalentadora de lo que imaginó inicialmente. Mirando hacia la ciudad mientras el sol se oculta en el horizonte, el arzobispo observa que apenas tienen una hora antes de que la luz desaparezca por completo. Encuentra un pequeño consuelo en el hecho de que las criaturas están actualmente limitadas por la luz del día, pero esa ventaja se desvanece rápidamente. Al notar la culpa persistente de la santa, el joven héroe se dirige a ella con una mirada tranquilizadora, recordándole que son un equipo y que no necesita cargar con el peso del mundo sobre sus hombros. Él ofrece una sonrisa confiante y levanta el pulgar, proponiendo que dividan la carga de los 20 enemigos por igual entre los 4. Con el plan establecido y el plazo del atardecer acechando, el grupo se prepara para la caza, con su resolución fortalecida por la necesidad de derrotar a los 20 enemigos antes de que la oscuridad otorgue a los vampiros todo su poder. De repente, antes de que se pueda decir otra palabra, la enérgica guerrera sale disparada hacia la salida, dejando a los demás sorprendidos por su impulsivo arranque. Al verla desaparecer, el joven líder reúne a los miembros restantes, instándolos a ponerse en marcha y comenzar la operación antes de que se pierda más tiempo. Mientras tanto, en lo alto de las calles de la ciudad, una figura con ojos depredadores y colmillos afilados observa a la población desprevenida. Tras haber estado encarcelada durante siglos, la criatura ancestral disfruta de su libertad recién recuperada, con la mente consumida por un deseo único y voraz por el sabor de la sangre humana. La ciudad de Foselia descansaba bajo el sol de la tarde, pero una amenaza oculta acechaba tras sus muros. Aproximadamente 20 vampiros habían escapado de su confinamiento, y la tarea de neutralizarlos antes del anochecer era primordial. En medio de la expansión urbana, el joven héroe se coordinaba con sus compañeras, Anne y Sestina. Dirigió la atención hacia los estrechos callejones donde las criaturas probablemente buscarían refugio de la luz, con su mente regresando a una firma mágica peculiar que había sentido anteriormente. Cerrando los ojos para agudizar su concentración, activó su detección de maná, proyectando un mapa mental de las estructuras circundantes. La cuadrícula de la ciudad se desplegó en su mente, buscando las ondas reveladoras de energía sobrenatural. La búsqueda dio frutos casi de inmediato, revelando 4 firmas distintas cerca de allí. Una pulsaba con un poder significativo, mientras que otras 3 eran notablemente más débiles, señalando la ubicación exacta de su presa. Un grito agudo rompió repentinamente el silencio, impulsándolo a correr hacia la fuente de la angustia. Dobló una esquina, con el corazón martillando contra sus costillas mientras la urgencia de la situación aumentaba. Al llegar a la escena, encontró a un monstruoso vampiro cerniéndose sobre una mujer aterrorizada, con sus garras clavadas en los hombros de ella. La visión del depredador en pleno acto de abducción provocó una brusca maldición de sus labios. Mientras evaluaba al grupo, una ola de confusión lo invadió. Aunque la figura central era innegablemente un vampiro, los demás que lo rodeaban parecían ser humanos comunes, de pie en un estado aturdido y complaciente. Escrutó a las mujeres, notando sus expresiones vacías y la extraña resonancia de su energía. Aunque parecían humanas, el maná que emanaba de ellas portaba la mancha distinta y vil de un demonio. La cruda realidad de la situación se hizo evidente, eran víctimas de la esclavización. La mordida de un vampiro hacía más que solo drenar la fuerza vital de la víctima, vinculaba su voluntad al maestro, convirtiéndolas en sirvientes sin mente. Este proceso era solo la primera etapa de una transformación horripilante, ya que aquellos mantenidos como esclavos eventualmente sucumbirían y se convertirían en vampiros. Al darse cuenta del potencial para un aumento exponencial en el número de enemigos, supo que debía actuar de inmediato para evitar que la ciudad fuera invadida. Él se da cuenta de que si la esclavización es un suceso reciente, abatir la fuente de la maldición podría ser la única forma de salvar a los inocentes atrapados en su red. El vampiro ante él se burla, confiado en su poder oscuro y en el dominio que tiene sobre sus nuevos siervos. El joven espadachín no pierde más tiempo en contemplaciones, desenvainando su espada mientras ésta comienza a zumbar con una luz brillante y surging. Declara su intención de desatar toda su fuerza, sabiendo que cada segundo cuenta si quiere deshacer el daño ya causado. En otro lugar, la princesa Anne se mantiene firme contra una monstruosidad alada y descomunal que se alza sobre ella. Se burla de la bestia, comentando sobre su tamaño bruto y cuestionando si es realmente un vampiro o simplemente un orco común, todo mientras una pequeña y concentrada chispa de fuego baila en la punta de su dedo. Debido a que su maná se ha repuesto lo suficiente, no se contiene, estallando en una colosal columna de llamas que consume el callejón. La criatura masiva solo puede soltar un último grito de agonía mientras la llama de Mejito incinera su forma, dejando a Anne ansiosa por terminar el trabajo y regresar con sus amigos. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, la Santa Sofía se encuentra entre los cuerpos caídos de aquellos a quienes ha sometido, con una expresión tranquila y resuelta.
Nota que su sector está seguro por el momento, pero su trabajo está lejos de terminar. Para asegurar la seguridad de sus compañeros, cierra los ojos e inicia un hechizo de detección de maná de amplio alcance, su mente extendiéndose a través de la expansión urbana para rastrear cada firma mágica. A través de esta visión mística, confirma que Kenia y Lápiz se mantienen firmes, sus firmas estables y fuertes en medio del caos. Sin embargo, su enfoque se ve repentinamente destrozado por una ondulación discordante y chirriante en el éter mágico que la toma completamente desprevenida. Reconoce el aura familiar de la princesa demonio, pero esta se ve eclipsada por una presencia secundaria y malévola que la estremece hasta los huesos. Algo está profundamente mal, una oscuridad que no había previsto acechando tan cerca de su amiga. En ese mismo momento, una figura pálida y aristocrática con orejas puntiagudas y una mirada burlona se manifiesta ante Sestina. Se identifica como Argan, el señor vampiro no muerto, explicando que fue atraído a la escena por una presencia familiar liberada de un sello. Sestina solo puede mirar en estado de shock, susurrando su nombre mientras asimila la realidad de su llegada. Él se mantiene con los brazos abiertos, con una elegancia burlona en su postura mientras saluda a la princesa demonio por su verdadero nombre, Angélica. Expresa una alegría fingida por su despertar, sorprendido de que ella todavía recuerde a un humilde ayudante como él. Sestina, sin embargo, se mantiene alerta, señalando que él fue una vez un subordinado cercano de los 4 señores celestiales del ejército del rey demonio. Continuando con su evaluación, él nota que ella ha cambiado significativamente desde su último encuentro, sugiriendo que poseía más encanto en el pasado. Sestina escucha en silencio, su expresión endureciéndose al sentir la malicia bajo su barniz de cortesía. Con un brillo siniestro en sus ojos, comenta sobre los eventos caóticos que se desencadenaron tras el colapso de las fuerzas del rey demonio. Habla del paso del tiempo con un frío desapego, insinuando los muchos cambios de poder que ocurrieron mientras ella dormía. Desde las sombras de un edificio cercano, Sofía observa el intercambio con un temor creciente. Se queda atónita al darse cuenta de que la chica a la que había estado siguiendo no solo conoce a un demonio tan poderoso, sino que parece compartir una historia con él. El tenso enfrentamiento se rompe repentinamente por el grito aterrorizado de un trabajador local que se topa con la escena. Mientras el hombre grita de horror al ver al vampiro, Sofía se da cuenta de que la situación se ha salido de control, mientras la irritación de Argan comienza a brotar. Sin un momento de vacilación, el señor vampiro arremete con una onda letal de energía, buscando silenciar la interrupción. Le dice al hombre con desdén que se calle, reacio a permitir que un simple humano interrumpa lo que él considera un reencuentro sincero. Antes de que el golpe pueda impactar, Sestina se lanza frente al hombre aterrorizado, recibiendo el peso del asalto mágico. El repentino acto de abnegación deja a Sofía y Argan momentáneamente sin palabras mientras el impacto resuena por la calle. Él mira sus manos con incredulidad, su compostura finalmente se quiebra mientras intenta procesar lo que acaba de presenciar. La idea de que la hija del rey demonio arriesgaría su vida para proteger a un humano es un concepto que encuentra totalmente incomprensible. Ignorando la confusión del vampiro, ella dirige su atención al hombre tembloroso detrás de ella, preguntándole urgentemente si está ileso. El trabajador solo puede mirarla con asombro, tartamudeando al darse cuenta de que ella acaba de salvarle la vida. Su rostro se contorsiona con una mezcla de disgusto y comprensión al recordar los antiguos rumores sobre sus simpatías hacia la humanidad. Sestina se mantiene firme, con voz segura mientras le ordena que se detenga, declarando que este conflicto sin sentido con los humanos no conducirá a nada más que a una mayor ruina. Él se burla de su idealismo, descartando la noción de coexistencia con la humanidad como un total disparate. Mientras ella suplica por un mundo donde demonios y humanos se den la mano, él insiste en que el único camino a seguir es la erradicación total de la raza humana para asegurar un mundo exclusivo para su especie. Apretando su mano con garras, declara que finalmente posee la fuerza para convertir su visión genocida en realidad. Revela que su intención original era convertirla en su reina una vez que despertara, pero la debilidad que percibe en ella lo ha obligado a reconsiderar sus planes para el trono. Con un gruñido de desprecio, el señor vampiro arremete, tachándola de debilucha sin carácter que no tiene lugar en el nuevo mundo que pretende construir. Al ver el inminente ataque, ella insta desesperadamente al testigo humano a huir para salvar su vida. El golpe impacta con una fuerza devastadora, lanzándola contra los muros de piedra de un edificio cercano en una nube de polvo y escombros. Observando la brutal exhibición desde su posición, la santa se ve asaltada por una profunda confusión, preguntándose por qué la hija del rey demonio arriesgaría todo para proteger a un simple humano. Él se cierne sobre los restos, con la voz cargada de malicia mientras sugiere que la incompetencia de ella fue probablemente la verdadera causa de la muerte de su padre. La acusación cala hondo, obligándola a enfrentar la abrumadora culpa que ha cargado desde aquel día, recordando cómo se quedó allí, impotente, mientras su padre caía. Mientras el peso de su pasado amenaza con abrumarla, el joven héroe se mantiene firme, con la mirada fija en el horizonte mientras jura no volver a perder nunca a sus seres queridos. Él y sus compañeros seguían siendo el ancla para la determinación de Sestina mientras ella contemplaba los rostros de aquellos a quienes había llegado a apreciar, la santa, la princesa guerrera, la maga y la caballero. Volviéndose hacia el vampiro de ojos fríos, ella suplicó por el fin de la violencia, sugiriendo un futuro donde los de su clase pudieran encontrar un camino diferente. En su interior, recordaba el aguijón de su propia debilidad pasada y el voto que hizo de nunca permitir que la consumiera de nuevo. El señor vampiro simplemente suspiró, con la paciencia agotada.
Con una orden gélida de que pereciera, invocó un vórtice arremolinado de energía oscura. La explosión estalló con un rugido ensordecedor, pero antes de que pudiera impactar, un brillante destello de luz interceptó la oscuridad, haciendo añicos el hechizo letal en chispas inofensivas. Tanto la princesa como su agresor se quedaron helados de incredulidad cuando el origen de la intervención quedó claro, dejando a ambos sin aliento. La voz de la gran santa resonó con una autoridad tranquila, recordándole a la joven demonio que incluso su padre había luchado con todo lo que poseía. Desafió a la joven, señalando que los meros deseos son vacíos sin la fuerza para respaldarlos, cuestionando si su resolución actual era realmente suficiente para proteger sus sueños. En ese momento, la princesa se dio cuenta de que se había estado apoyando en la fuerza de sus amigos en lugar de encontrar la suya propia. Su deseo de un mundo donde humanos y demonios pudieran coexistir ya no era solo una esperanza pasajera, se había convertido en su propósito único y motor. Con una nueva claridad, ofreció su agradecimiento a la santa. La vacilación que había nublado sus ojos se desvaneció, reemplazada por una feroz determinación de seguir adelante. Dirigió su mirada de nuevo a Argan, su voz resonando con una advertencia. Parientes o no, dejó claro que cualquiera que se interpusiera en su camino sería recibido con acero. Desenvainando su espada, se mantuvo bañada en una aura radiante, lista para enfrentarlo con cada fibra de su ser. Los labios del señor vampiro se curvaron en una sonrisa depredadora, viendo finalmente la chispa de una verdadera adversaria. Ella se mantiene firme en la calle empedrada, con la mirada fija en la figura alada que se cierne sobre ellas. Argan se burla de su despliegue de poder, con una voz cargada de condescendencia al declarar que ninguna cantidad de fuerza podrá superar su estado actual. Sin inmutarse, ella expresa su decisión final, proclamando que la muerte de él servirá como la ofrenda definitiva para que ella reclame el título de la nueva reina demonio. Ellas cargan juntas hacia adelante, con su resolución fortaleciéndose bajo el peso de la mirada penetrante y gélida del señor de los vampiros. A su lado, Sofía levanta los puños en posición de combate, igualando su determinación. Con un feroz grito de guerra, ambas se lanzan contra su adversario, dispuestas a arriesgarlo todo. Argan desciende de los cielos, su forma oscura recortada contra la luz mientras se estrella contra el patio de piedra. Cestina y Sofía se preparan contra la onda de choque de su aterrizaje. Él chasquea la lengua con irritación, sus botas crujiendo sobre el pavimento destrozado mientras recupera el equilibrio. A pesar de la rapidez del contraataque, permanece sereno, con los ojos entrecerrados hacia las dos mujeres que tiene delante. De pie en el centro de un cráter recién formado, el señor de los vampiros admite para sí mismo que subestimó momentáneamente a sus oponentes. El vasto y vacío patio enfatiza el aislamiento de su lucha mientras la tensión aumenta. Cerca de allí, Sofía lo observa con cautela, su mente corriendo para comprender la naturaleza del golpe que acababa de repelerlo. Se da cuenta de que el poder de Cestina no es magia convencional, sino una habilidad aterradora capaz de cercenar el tejido mismo del espacio. Ella permanece resuelta mientras Cestina advierte a su enemigo que cualquier intento adicional será inútil. Argan simplemente se burla del desafío y, en un estallido de movimiento que desafía la vista, se lanza hacia adelante, dejando a Cestina sin aliento ante su velocidad pura y sobrenatural. El vampiro arremete con intención letal, pero Sofía se mueve instintivamente para interceptarlo, su presencia sirviendo de escudo para la princesa demonio. Esta intervención inesperada lo hace vacilar, su voz goteando confusión mientras exige saber por qué una santa de la iglesia protegería a la hija del rey demonio. Ella no flaquea, con la mirada fija en él mientras declara que Cestina ya no es una enemiga, sino una aliada vital en el conflicto que se avecina. Él responde con una risa hueca y burlona que resuena por el patio, su rostro contorsionándose con pura y absoluta arrogancia. Para él, la noción de una alianza entre sus especies es un chiste, ya que ve a toda la humanidad como nada más que ganado para ser cosechado. Ellas mantienen su posición juntas, un frente unido contra su creciente sed de sangre. Sin inmutarse, él jura drenar hasta la última gota de sus fuerzas vitales para fortalecer sus propios poderes oscuros. El monstruo se deleita en su propia crueldad, jactándose de los cientos de vidas humanas que ha extinguido y consumido en el vacío de poder dejado por la muerte del rey demonio. Sus garras se flexionan, ansiosas por añadir la sangre de ellas a su larga historia de masacre. Él está ejerciendo una presión que Cestina no había sentido en siglos. Ella se da cuenta de que su fuerza ha evolucionado a un nivel mucho más allá de lo que era durante la era del rey demonio. El señor de los vampiros se ríe, expresando una gratitud retorcida por la muerte del rey demonio. Admite que la presencia del rey lo había sofocado, pero ahora es libre de saborear el exquisito terror en los rostros humanos. Cestina lo mira fijamente, su resolución endureciéndose contra su crueldad. Ella escucha a la santa llamar su nombre, lo que provoca una mirada de sorpresa. Su compañera, la impetuosa princesa Anne, expresa de inmediato su disposición para ayudar, respondiendo con un asentimiento decidido. En medio de la tensión, Sofía habla con una autoridad tranquila, solicitando solo 60 segundos de protección. Necesita un momento de enfoque absoluto para preparar su contraataque. Anne da un paso adelante, prometiendo mantener la línea. Las tres mujeres forman un frente desesperado contra la oscuridad que se avecina, cada una preparada para desempeñar su papel en el próximo enfrentamiento. Él se burla de su coordinación, descartando sus esfuerzos como una estrategia inútil. Mientras Cestina arremete, él se disuelve en un humo tenue e intangible, mofándose de su incapacidad para golpear una sombra. Se posiciona detrás de ella, seguro de que este será el final. De repente, el depredador se convierte en presa cuando un impacto seco detiene su movimiento. Sus ojos se abren con genuina sorpresa mientras su forma etérea es anclada a la fuerza por una fuerza invisible. Ella revela que había anticipado su predecible maniobra.
Al concentrar sus cortes espaciales en el aire detrás de ella, lo atrapó en el momento exacto en que tuvo que solidificar su forma para asestar un golpe final. Con el señor de los vampiros momentáneamente atrapado, ella declara que su reinado de terror concluye aquí. Su mirada es fría, reflejando los siglos de historia entre sus especies. Aprovechando la apertura, Sofía desata todo el poder de su Sacred Magnum. Un pilar cegador de luz sagrada estalla, envolviendo al vampiro en una explosión purificadora que sacude los cimientos mismos de la calle. Ella ofrece una sincera palabra de gratitud a Angélica, reconociendo el papel vital que su compañera desempeñó en la reciente lucha. Angélica le devuelve el sentimiento con calidez, pero es Stina quien habla con mayor convicción, admitiendo que la presencia inquebrantable de Sofía le dio la fuerza para finalmente decidirse. Dirigiendo su mirada hacia la forma que se desvanece del señor vampiro, habla con el corazón apesadumbrado, lamentando el desafortunado camino que él eligió. A pesar de la enemistad entre ellos, juran nunca olvidarlo como uno de los suyos, un sombrío reconocimiento de su herencia compartida incluso ante su derrota. Mientras la conversación se prolonga, el último resquicio de sol desaparece tras el horizonte de la ciudad lejana, sumergiendo al mundo en el crepúsculo. El breve momento de paz se ve destrozado por una escalofriante revelación, el tiempo que habían ganado finalmente se ha agotado. El señor vampiro surge de repente con una nueva y aterradora vitalidad, sus heridas cerrándose mientras se deleita en la oscuridad. Declara con una sonrisa depredadora que el sol maldito se ha puesto y que, a partir de este momento, la noche le pertenece por completo, dejando a las mujeres paralizadas por la sorpresa. Él desata un violento estallido de energía cinética, una manifestación física de su poder restaurado que las toma completamente desprevenidas. La fuerza del golpe es inmensa, lanzando a Sofía y Stina hacia atrás mientras luchan por mantener el equilibrio ante el repentino ataque. Una explosión masiva de polvo y escombros estalla desde el punto de impacto, oscureciendo el campo de batalla en una espesa neblina gris. La magnitud absoluta de la fuerza del vampiro es innegable, cambiando el rumbo del encuentro en un solo y brutal instante. Erguido en medio del polvo que se asienta, se alza sobre sus adversarias caídas como un dios de la muerte, con sus alas oscuras desplegadas. Se burla de sus esfuerzos, maravillándose de su propia inmortalidad y observando con avidez la sangre que pretende reclamar de ellas ahora que su resistencia ha sido aplastada. Tendida en el suelo, Angélica se ve presa de una abrumadora sensación de impotencia mientras mira al monstruo. El amargo recuerdo de fracasos pasados resurge, y se encuentra paralizada por el aterrador pensamiento de que, una vez más, es incapaz de hacer nada para salvar a quienes le importan. Justo cuando el vampiro se prepara para atacar, un borrón de movimiento corta el aire y una pesada hoja muerde profundamente su hombro. Kenia ha regresado a la refriega, su repentina intervención tomando al arrogante inmortal completamente por sorpresa y obligándolo a retroceder tambaleándose. Se interpone desafiante entre el monstruo y sus amigas, con una sonrisa sombría en los labios a pesar de la terrible situación. Con una mirada afilada y desafiante, provoca al señor vampiro, señalando con satisfacción que no logró quedarse muerto como se esperaba. Él mira a la santa que descansa, una disculpa silenciosa escapando de sus labios por la carga que ella ha llevado mientras él estaba fuera. Su expresión se endurece en una resolución feroz mientras jura que nunca más permitirá que ella sufra tal tristeza, sus ojos ardiendo con un nuevo fuego protector. Debido a esta declaración, Sofía lo observa en un silencio atónito, dándose cuenta de que él realmente recuerda su pasado compartido y el vínculo que alguna vez tuvieron. Mientras los dos comparten este momento, Anne corre hacia la escena, con su enorme espada lista mientras verifica la seguridad de las demás y se prepara para ofrecer curación a los heridos. En respuesta a la intrusión, el señor vampiro entrecierra los ojos confundido por el nombre que están usando, mientras el joven héroe ordena a sus aliados que retrocedan y le dejen a él encargarse de la amenaza solo. A medida que la tensión llega a su punto máximo, la criatura ancestral finalmente reconoce al guerrero ante él como el legendario héroe Renia, viendo esto como la oportunidad perfecta para demostrar su superioridad incluso sobre el rey demonio al matar a una leyenda en esta nueva era. Sin decir una palabra más, el espadachín se lanza hacia adelante, su hoja golpeando contra una masa densa y arremolinada de energía oscura que el vampiro conjura para protegerse del golpe. Él continúa su asalto implacable, sus movimientos son un torbellino de acero, pero cada herida que logra infligir en la defensa sombría del monstruo parece desaparecer tan rápido como surge, sin dejar ninguna marca duradera. El vampiro se ríe de la futilidad del esfuerzo, burlándose de la fuerza del héroe mientras el joven se da cuenta con un temor creciente de que los poderes regenerativos de la criatura están mucho más allá de lo que anticipó, alimentados por la oscuridad de la noche. Al ver su lucha, sus compañeras gritan una advertencia, explicando que Argan es verdaderamente inmortal bajo el manto de la noche y que solo un estallido concentrado de luz poderosa puede aspirar a romper su maldición y terminar con su reinado de terror. Él se mantiene firme mientras Argan se burla, el señor de los vampiros ridiculizando la fuerza actual del héroe. El aristócrata no muerto afirma que, aunque su poder se haya estabilizado, sigue siendo demasiado insignificante para representar una amenaza para un ser de su estatura. Él ignora las provocaciones y se prepara para atacar, mientras un brillo súbito e intenso comienza a emanar de su hoja. La visión de esta energía creciente toma al vampiro desprevenido, su arrogancia momentáneamente reemplazada por un destello de confusión y alarma genuinas. El espadachín desafía al autoproclamado rey de los demonios a soportar la tormenta que se avecina, identificando el brillo como la luz de la esperanza. Declara que este poder está destinado a salvarlo todo, purgando la oscuridad que Argan representa. Él se lanza hacia adelante con un grito decisivo, la energía brillante de su espada estallando en un destello cegador.
El vampiro solo puede gritar el nombre legendario del héroe mientras la luz abrumadora comienza a consumir su forma física. El héroe observa como un pilar masivo de resplandor atraviesa el cielo nocturno, visible a kilómetros de distancia por toda la ciudad. Argan se desintegra en la nada, incapaz de comprender cómo un simple mortal podría empuñar tal poder divino, mientras los compañeros celebran la victoria ganada con esfuerzo. Él dirige su atención a la santa en el silencio posterior, recordándole suavemente que nunca debió cargar con el peso del mundo sola. Ella baja la mirada, admitiendo que se había sentido aislada por sus remordimientos hasta este momento. El joven ofrece una sonrisa cálida y sincera, diciéndole que su gratitud por su presencia ha permanecido inalterada durante 5 siglos. Sus palabras provocan un suave sonrojo en su rostro, reafirmando el profundo vínculo que compartieron en el pasado distante. Cerca de allí, la maga se acerca con una mirada de contrición, ofreciendo una sincera disculpa por sus dudas anteriores. Él responde mostrándole un anillo, un símbolo físico que describe como la prueba definitiva del vínculo que han forjado juntos. Ella se pone visiblemente nerviosa por el gesto, agitando las manos e insistiendo en que su ayuda fue algo natural dadas las circunstancias. La santa observa el intercambio con una expresión silenciosa y cómplice, mientras la tensión de la batalla finalmente se desvanece. La princesa guerrera se une al grupo, señalando en tono de broma lo unidos que se han vuelto los dos durante la terrible experiencia. Él acepta que la amenaza inmediata ha sido resuelta, señalando un momento de merecido descanso para el grupo agotado. Lejos del reciente campo de batalla, en el sitio conocido como el Templo del Dios Maligno, un lugar de peligro extremo, una figura misteriosa se mueve entre las sombras. Las paredes de piedra están asfixiadas por enredaderas y el aire es pesado con el olor de la decadencia. En el interior, el extraño encapuchado pasa por encima de los cuerpos de aquellos que no lograron conquistar este lugar. Al llegar a una pesada puerta, la figura se detiene, emanando una satisfacción sombría al declarar que su búsqueda finalmente ha llegado a su fin. Él levanta una mano, sosteniendo una esfera oscura y pulida que brilla con una luz siniestra. Esta es la joya del dios demonio, una reliquia de poder inmenso y terrible. Mientras la contempla, proclama que con este artefacto, un nuevo rey demonio pronto nacerá en el mundo. El grupo se reúne en las escalinatas de la gran catedral, y el peso de sus recientes batallas comienza finalmente a disiparse en el tranquilo aire matutino. Son recibidos por el arzobispo, quien expresa su profunda gratitud por la victoria sobre la amenaza demoníaca. Mientras el joven héroe insiste humildemente en que la responsabilidad del conflicto recaía en ellos, el anciano clérigo sostiene que su intervención salvó a la iglesia de la ruina total y mantuvo el caos al mínimo. Él mira a sus compañeros con una cálida sonrisa, maravillándose de que un grupo tan diverso haya podido encontrar puntos en común y permanecer unido una vez más después de todo lo que han soportado. De repente, las dos mujeres a su lado se abalanzan, aferrándose a sus brazos con una intensidad que lo toma completamente por sorpresa. Hablan de los siglos que pasaron esperando este mismo momento de reencuentro, dejando que la maga observe la escena con una mirada de total desconcierto. Él tartamudea sorprendido, con el rostro encendido mientras intenta procesar la repentina y abrumadora muestra de afecto tanto de la santa como de la princesa, quienes parecen decididas a no soltarlo. Cerca de allí, la princesa demonio permanece al margen del ambiente festivo, con la mirada distante y preocupada. Al notar su retraimiento, el joven héroe la llama, con voz cargada de preocupación al preguntarle si algo le inquieta. Ella guarda silencio por un momento, con sus pensamientos regresando al conflicto y al odio profundo que presenció. Su sueño de un mundo donde humanos y demonios vivan en armonía se siente frágil, especialmente al recordar con qué terquedad el señor vampiro rechazó la idea misma de la igualdad. Con el corazón lleno de dudas, se pregunta si su visión del futuro no es más que una fantasía egoísta, una indulgencia que ignora las duras realidades de su mundo. Al otro lado del pequeño círculo, la santa admite que, a pesar de su nueva determinación para guiar a su pueblo, un persistente sentimiento de inquietud aún tira de su corazón, reflejando la propia lucha interna de la princesa. Él responde a su duda con una mirada firme y cómplice, sugiriendo que tal vez el camino por delante no sea tan incierto como ella teme, y que sus experiencias compartidas ya han comenzado a cerrar la brecha. Él observa mientras un joven se acerca con paso apresurado, con su gorro de panadero ligeramente ladeado mientras alcanza al grupo. Con una mirada de genuina gratitud, el recién llegado explica que los había estado buscando para ofrecerle su agradecimiento por su intervención durante el reciente conflicto, aliviado de haber llegado a tiempo. Él extiende una cesta llena de pan fresco y caliente, admitiendo que, aunque un regalo tan humilde pueda parecer fuera de lugar, insiste en que lo lleven para el viaje que tienen por delante. Sestina extiende la mano, sus dedos rozando el mimbre mientras acepta la inesperada ofrenda con una suave expresión de agradecimiento, conmovida por el gesto. Él ofrece una cálida sonrisa de despedida, comentando que el encuentro le ha demostrado que existen individuos de buen corazón incluso entre aquellos a quienes antes temía. Este simple reconocimiento deja a la princesa demonio momentáneamente sin palabras, con los ojos muy abiertos mientras procesa el peso de sus palabras y el puente que representa. Dejándolo atrás, continúan su caminata por la ciudad, y el joven héroe observa que el panadero había sido un testigo silencioso de su batalla. Darse cuenta de que sus acciones fueron vistas y apreciadas por la gente común aporta una silenciosa sensación de satisfacción al grupo mientras avanzan por las calles. Pasan junto a los edificios de piedra de la capital, con el héroe reflexionando sobre las complejidades de su misión. Reconoce que, si bien el camino hacia la paz verdadera está lleno de quienes se aferran a viejos odios, estos pequeños momentos de conexión son la base sobre la cual deben construir para cambiar el mundo. Mientras ella reflexiona sobre el regalo, él dirige su atención a sus compañeros, ofreciendo una sincera palabra de agradecimiento a la maga por su apoyo inquebrantable.
A su lado, la princesa demonio aprieta la cesta de pan contra su pecho, su mente volviendo a las amables palabras de los habitantes del pueblo que han comenzado a verla por quien realmente es. Él la mira a los ojos y le ofrece una sonrisa tranquilizadora, prometiendo que mientras permanezcan juntos, el futuro que imaginan estará a su alcance. Ella le devuelve la mirada con un nuevo brillo en los ojos, su voz firme mientras afirma su compromiso con la causa compartida y la esperanza que ésta conlleva. Mientras hablan, a ellos se unen la santa y la princesa guerrera, quienes se hacen eco del sentimiento de esperanza. La santa habla de un deseo largamente acariciado de siglos pasados que finalmente está cerca de cumplirse, mientras que la princesa les recuerda que este sueño de unidad es algo que todos llevan en sus corazones. Se presentan como un frente unido ante la gran arquitectura de la ciudad, con la princesa demonio mirando hacia sus mentoras con el corazón lleno de determinación. Ella jura en silencio dar lo mejor de sí misma, sabiendo que los lazos que han forjado son la clave para superar los desafíos que se avecinan. Mientras ella observa con un propósito renovado, él reúne al grupo con un animado llamado a la acción, señalando que con todos finalmente reunidos, es hora de responder al llamado del rey. Sus palabras son recibidas con un coro de entusiasta acuerdo mientras dirigen sus pasos hacia el castillo, listos para su audiencia real. Él guía al grupo a través del bullicioso mercado, explicando que ya ha utilizado la magia del lápiz para alertar a la princesa de su llegada. Especula que ella y Teresa probablemente estén preparando una cálida recepción para ellos en este mismo momento. Mientras habla, la princesa demonio se inclina incómodamente cerca, con los ojos entrecerrados con una pizca de sospecha mientras cuestiona la naturaleza de su relación con la princesa. Él rompe a sudar por los nervios, mientras cerca, la joven guerrera observa el intercambio con una expresión de confusión, preguntándose por la identidad de esa tal, Teresa. La tensión se rompe cuando él ofrece una risa tímida, lo que provoca una rápida disculpa de la princesa demonio, aunque él interviene rápidamente para decirles a ambos que dejen de discutir. Mientras tanto, en los refinados salones del palacio, la princesa Charlotte aplaude encantada, con el rostro radiante de anticipación ante la noticia de la inminente llegada del grupo. Reflexiona sobre el regreso del grupo del héroe legendario, imaginando al trío de guerreros cuyas hazañas se han convertido en parte del folclore local. Su expresión cambia a una determinación feroz, casi inquietante, al declarar que con tal poder de su lado, la amenaza de los demonios es finalmente cosa del pasado. A su lado, la vicecapitana de los caballeros observa con un destello de preocupación el intenso fervor de la princesa. La caballero confirma su propia alegría, aunque la princesa admite que se llevó una verdadera sorpresa al descubrir que el héroe de la leyenda no era otro que el propio hermano de la caballero. Esta revelación hace que la caballero recuerde su infancia, rememorando cómo su hermano siempre había sido una figura de coraje, sin dudar nunca en acudir en su ayuda cada vez que se encontraba en peligro. Ella sonríe cálidamente, dándose cuenta de que, aunque la noticia fue un shock, también se sentía perfectamente natural. En su corazón, siempre había sabido que él estaba destinado a tal grandeza. La princesa asiente, señalando que para ella, él claramente siempre ha sido un héroe, y expresa su sincera felicidad de que los hermanos finalmente se hayan reunido. Ella mira el ornamentado reloj en la pared, dándose cuenta con sobresalto de que la hora es mucho más tarde de lo que anticipaba y que el momento de la llegada de sus invitados es inminente. Girándose hacia su compañera, ella emite una serie de instrucciones rápidas, ordenando que se informe al rey de la situación de inmediato mientras realizan los preparativos finales para el banquete. Mientras la caballero se dispone a obedecer, un repentino y rítmico tintineo de la cristalería sobre la mesa capta su atención, señalando una perturbación antinatural en la habitación. Antes de que puedan investigar la fuente del temblor, un enorme sello geométrico resplandeciente brota del suelo, bañando todo el comedor en una radiación mágica cegadora. Las dos mujeres miran con asombro, identificando rápidamente el fenómeno como un círculo de teletransportación de alto nivel que ha evadido las defensas internas del palacio. Mientras la luz se desvanece, una figura encapuchada sale del centro del sello, comentando casualmente que su punto de llegada estaba ligeramente desviado del salón del trono. La caballero inmediatamente adopta una postura defensiva, exigiendo que el intruso revele su identidad. Sin un ápice de vacilación o miedo, el extraño extiende una mano firme y retira la pesada tela de su capucha. Él se revela como el emperador Garch, saludando a la atónita princesa con un comentario condescendiente sobre cuánto ha madurado desde su último encuentro, su presencia irradiando una autoridad natural. Su mirada se dirige luego hacia la caballero, reconociéndola como la conocida como la Santa de la Espada, mientras ella retrocede en silencio ante el peso abrumador y aplastante del poder que él emana. Él es confrontado por una exigencia inmediata de respuestas mientras la princesa cuestiona por qué el gobernante del Imperio Sarbela se infiltraría en su hogar solo, pero él solo responde con una risa burlona ante la inocencia de ella. Él sostenía el orbe oscuro y palpitante en lo alto, cuestionando si realmente comprendían la gravedad de que un soberano enemigo estuviera dentro de sus propios muros. Con una sonrisa maníaca, canalizó su energía hacia el artefacto, declarando su ambición singular de apoderarse del reino para sí mismo. Su mirada se agudizó, sus ojos se estrecharon en rendijas depredadoras mientras el poder dentro de él comenzaba a desbordarse. De repente, un violento pilar de luz estalló desde su posición, la pura fuerza de la descarga mágica dejando a Teresa y Charlotte tambaleándose incrédulas ante la visión de la transformación. Cuando la luz se desvaneció, se reveló en una nueva forma monstruosa, luciendo enormes cuernos de obsidiana y un aura de pura malicia que llevó a Teresa a preguntarse en voz alta si se había convertido en un demonio. Se burló de la comparación, su voz destilando desdén mientras les ordenaba que nunca lo compararan con criaturas tan bajas e inferiores. Alzándose sobre las dos mujeres, se jactó de poseer una fuerza que eclipsaba incluso la del rey demonio,
provocando una pregunta desesperada de Teresa sobre su objetivo final. Apretó el puño, su voz resonando con la certeza de un conquistador mientras juraba no solo reclamar esta tierra, sino eventualmente poner a todo el continente bajo su mando. Cuando Charlotte lo presionó por una razón detrás de tan insensata ambición, él simplemente ofreció una mirada fría y despectiva, afirmando que aquellos marcados para la muerte no tenían derecho a la verdad. Sin más preámbulos, se lanzó hacia adelante con una velocidad cegadora, pero se encontró momentáneamente sorprendido cuando Teresa logró reaccionar a su ataque, reconociendo que su título de Santa de la Espada era más que un simple alarde vacío. Él se alza imponente ante ellas, su presencia irradiando una aura siniestra y sofocante que amenaza con quebrar el espíritu de Teresa. Desesperada por proteger a la princesa, la caballero le ruega a Charlotte que escape mientras pueda, aferrando su espada con fuerza mientras lucha por no perder el conocimiento ante tal poder abrumador. Al notar que no hay forma de esquivar o bloquear el ataque inminente, ella decide volcar hasta la última gota de su fuerza en una única y desesperada maniobra. Observando su resolución con una mirada fría y depredadora, el emperador decide convertirla en la primera prueba de su recién adquirida fuerza demoníaca. Mientras ella se lanza hacia adelante con un grito, su espada apuntando a partir el mismísimo cielo, él simplemente levanta una mano con un desdén absoluto. Con un leve movimiento de su dedo, intercepta su técnica definitiva, burlándose de su velocidad como si se moviera en cámara lenta. La fuerza de su contraataque la lanza violentamente contra el suelo, con el cuerpo herido y su espada arrojada a un lado. Mirando hacia abajo a la guerrera caída, él expresa su decepción, encontrando el tan alardeado poder de una santa de la espada completamente insuficiente. Él simplemente se mofa de esa muestra de debilidad, dándole la espalda a la pareja derrotada mientras se prepara para avanzar hacia su siguiente objetivo. Mientras Charlotte grita su nombre con terror, la caballero solo alcanza a susurrar una súplica a su hermano con sus últimas fuerzas. Habiendo dejado a la princesa inconsciente entre las ruinas de la cámara, él continúa su camino, mientras que lejos del palacio, Kenya y sus compañeros permanecen ajenos a la tragedia. Incluso mientras una plegaria silenciosa y desesperada por salvación resuena por toda la tierra, el grupo llega a las puertas de la capital real Foselia. Kenya está radiante de emoción, ansioso por su primera visita a un castillo humano. Lápiz y Cestina lo siguen de cerca, aunque Lápiz parece un poco agotada por su energía contagiosa. De repente, un sonido chirriante resuena desde las alturas del castillo, rompiendo la atmósfera pacífica. Él y Ian miran hacia arriba conmocionados mientras una presencia oscura y siniestra comienza a manifestarse, proyectando largas sombras sobre el suelo. Al sentir el cambio, la guerrera y la santa intercambian miradas de preocupación. Anne informa que las firmas de maná de Teresa y Charlotte han estallado repentinamente, mientras que Sofía detecta una energía extraña que no se siente ni humana ni demoníaca. Su rostro se endurece con una sombría comprensión. Apretando los dientes, hace una señal al grupo para que se muevan de inmediato, sabiendo que cada segundo cuenta ante una amenaza tan desconocida. Irrumpen en las cámaras del castillo para encontrar una escena de caos. Teresa yace tendida en el suelo, sujetándose una herida. Cuando él corre a su lado, ella jadea pidiéndole que la ignore y priorice la seguridad de la princesa. Cerca de allí, la vista del cuerpo inmóvil de Charlotte envía una ola de pavor por la habitación. Una voz confirma lo peor, su corazón ha dejado de latir por completo, dejando su vida pendiendo de un hilo. Horrorizada, la santa se da cuenta de la naturaleza de la lesión. Les explica a los demás que la herida fue infligida por la misma maldición antigua que sufrió Kenya hace 500 años, y la situación se deteriora rápidamente. Ella se niega a rendirse, su resolución se fortalece mientras mira a la princesa caída. Sofía se recuerda a sí misma que obtuvo sus poderes específicamente para prevenir tales tragedias, notando que el maná de Charlotte aún permanece dentro de su cuerpo. Con una determinación feroz en sus ojos, asume la total responsabilidad del rescate. Jura por su título de gran santa que no permitirá que la princesa perezca bajo su guardia. La santa comienza su encantamiento, su mano brilla con una luz purificadora brillante. Mientras él observa en silencio, ella invoca a los cielos para sanar el cuerpo y traer el alma de vuelta del borde de la muerte. Ella canaliza su poder divino, una luz cegadora brotando de sus manos mientras invoca una curación perfecta para reparar el estado quebrantado de la princesa. A medida que el resplandor se desvanece, Teresa observa con confusión, preguntando qué sucedió, pero Kenya la tranquiliza rápidamente, asegurándole que la santa sin duda salvará a Charlotte. A pesar de sus palabras, el peso de su fracaso la aplasta, lamenta que, incluso con su título de Santa de la Espada, no pudo hacer nada contra el emperador de Severus, quien ahora busca apoderarse de toda la nación. Desesperada y entre lágrimas, se aferra a él, suplicándole a su hermano mayor, que salve tanto al rey como a su país de la oscuridad que acecha. Reconociendo la urgencia, la santa instruye al grupo a dejar a la princesa a su cuidado y correr al lado del rey, mientras anota una poderosa oleada de maná ascendiendo por el castillo. Con un firme asentimiento, reúne a sus compañeros, declarando que es hora de moverse mientras corren hacia la fuente del disturbio. En otro lugar del palacio, se desarrolla un tenso enfrentamiento en un gran balcón donde un caballero solitario se encuentra ante una figura corpulenta y con cuernos. La entidad demoníaca, García, rompe el silencio con un saludo escalofriante, reconociendo a su antiguo conocido, Alexei. Devolviendo la mirada con una sombría comprensión, el caballero observa que su antiguo compañero finalmente ha descendido a las profundidades de convertirse en un demonio. Sin inmutarse por la acusación, el monstruo
monstruo se burla, prometiendo reunir a Alexei con su hija en la muerte, una amenaza que deja al caballero tambaleándose por la conmoción. Él apretó el cuello del caballero, deleitándose con el sonido de los jadeos desesperados del hombre por aire. La brutal exhibición fue interrumpida cuando las pesadas puertas se abrieron de par en par, y la voz del joven héroe resonó por el salón, exigiendo el fin de la violencia. Sin dudarlo, el muchacho se lanzó hacia adelante, su hoja brillando con luz sagrada, solo para encontrarse con lo imposible. El demonio detuvo el filo del acero sagrado con nada más que su carne desnuda y endurecida. Imperturbable ante el arma divina, el monstruo soltó una risa baja y burlona mientras los demás observaban horrorizados, dándose cuenta de la magnitud del poder al que se enfrentaban. Al ver una oportunidad, el caballero herido instó a su compañera a moverse, pero el demonio simplemente agitó el aire como si espantara una mosca, descartando sus maniobras desesperadas como simples trucos baratos. Mientras intentaban reagruparse, una mano enorme y con garras se extendió hacia ellos, una fría promesa de que nadie saldría vivo de la cámara. De repente, el aire mismo en la sala del trono comenzó a distorsionarse, y un colosal sello mágico oscuro brotó del suelo, bañando la cámara en una luz siniestra. La oleada de energía tomó a la mujer etérea desprevenida, obligándola a manifestar una barrera protectora que se tambaleaba bajo el peso de la hechicería oscura. En medio del caos, los ojos del caballero se abrieron de par en par en un momento de claridad, reconociendo finalmente al chico como el legendario héroe Renia y la hoja que portaba como la espada sagrada Arklik. A pesar de sus esfuerzos, el escudo de la mujer comenzó a parpadear, y advirtió que la barrera estaba diseñada para drenar la fuerza vital misma de cualquiera que quedara atrapado en sus garras. Ella observa cómo el joven héroe reconoce la advertencia, con el rostro marcado por una máscara de sombría determinación mientras se trazan las líneas de batalla. El colosal demonio, García, se burla del chico, reconociéndolo como el héroe recién nacido mientras le recuerda que la presión de la barrera pronto será demasiado para que sus compañeros la soporten. Cerca de allí, Guran mira con absoluta incredulidad a la princesa demonio, dándose cuenta finalmente de su verdadera naturaleza en medio del caos. Él vuelve a dirigir su atención hacia ella, ridiculizando su intento previo de intervenir como nada más que un breve momento de entretenimiento. El monstruo luego provoca al héroe por su fallido golpe táctico, mientras su propio brazo pulsa con una energía oscura y regenerativa que anula el daño anterior. En respuesta, el héroe arremete con un repentino estallido de velocidad, pero su espada se encuentra con una ráfaga de apéndices monstruosos que brotan de la espalda del demonio. Él encuentra los esfuerzos del chico más entretenidos que los de la hija de la Santa de la Espada, dejando al héroe cuestionando la verdadera naturaleza y los motivos de la criatura que tiene delante. Apretando el puño, el demonio declara una ambición retorcida: poner fin al ciclo de conflictos ancestrales e imponer una paz permanente y forzada en el mundo. Él queda atónito ante esta revelación, con la mente tratando de conciliar un objetivo que suena tan noble con los métodos brutales y despiadados del monstruo. Es una amarga ironía, pues hace 5 siglos, el mundo creyó que la paz se había alcanzado cuando el héroe anterior finalmente derrotó al rey demonio, y sin embargo, el conflicto persiste. García se alza sobre los demás, su voz retumba mientras explica la cruda realidad: sin las ataduras del rey demonio, los de su especie simplemente se desbocaron, destrozando cualquier esperanza de orden. Él entrecierra los ojos, señalando que la supuesta paz que trajo el héroe fue una farsa, ya que las naciones que antes estaban unidas se volvieron unas contra otras por ganancias mezquinas. Al ver la conmoción en el rostro del joven héroe, el demonio se burla de la necesidad de un salvador inútil, declarando que ha ascendido para convertirse en un dios demonio que gobernará mediante el poder divino. Él es interrumpido por un grito desafiante del joven, quien rechaza esta visión de un mundo gobernado por el miedo, insistiendo en que la tiranía de un dios no es la verdadera paz. Dando un paso al frente para unirse a la protesta, la princesa se burla de la ambición del demonio, advirtiéndole que solo está repitiendo los errores catastróficos de su propio padre. Ella se mantiene firme, su voz resuena al declarar que cualquier paz construida sobre la base de la dominación total no es más que una ilusión frágil. Enfurecido por su insolencia, el autoproclamado dios arremete, pero el héroe acepta el desafío, jurando que esta vez será diferente porque no está solo. Él levanta su espada, que comienza a pulsar con una luz brillante, mientras habla de un futuro donde humanos y demonios encuentren puntos en común al tenderse la mano unos a otros. Con un grito final y decidido, el joven proclama que finalmente se logrará una paz genuina a través de sus esfuerzos compartidos. El demonio descarta estos ideales como una tontería y desata una onda devastadora de energía oscura, con anillos negros de poder que amenazan con consumirlo todo a su paso. Él se burla de su fútil alianza, señalando que, incluso juntos, no son rivales para su abrumador poder. Kenia y Sestina permanecen en el suelo, con el peso de la lucha grabado en sus rostros mientras escuchan su condescendiente oferta de unir manos. Ella mira hacia adelante, con gotas de sudor rodando por su mejilla mientras la verdadera magnitud de su fuerza comienza a asimilarse. Un sentimiento de desesperanza surge en su mente, cuestionándose cómo podrían superar a un adversario tan monstruoso que parece existir en un plano de poder totalmente diferente. El autoproclamado dios los mira desde arriba, instándolos a rendirse con la poca dignidad que les queda, ya que la diferencia de habilidades es innegable. A pesar de sus palabras, los dos guerreros se ponen en pie con dificultad, su determinación endureciéndose al negarse a que la batalla termine aquí. Sus manos se aprietan alrededor de las empuñaduras, con los nudillos blanqueando por la intensidad de su convicción. Hablan de las personas que aman y de las vidas preciosas que dependen de ellos, jurando que no permitirán que él destruya todo lo que valoran simplemente porque se considera superior. Con un grito unificado que resuena en la cámara, levantan sus espadas en señal de desafío, declarando que nunca se rendirán. Sus espíritus, aunque maltrechos, arden con más fuerza que nunca mientras se enfrentan a su enemigo como uno solo, su propósito compartido creando un vínculo que trasciende sus límites individuales. De repente, un brillo radiante brota de sus armas, tomándolos a ambos por sorpresa.
El inesperado estallido de luz pulsa entre ellos, iluminando sus expresiones de asombro mientras un nuevo y desconocido poder comienza a manifestarse a partir de su voluntad combinada.